Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Hard and Real. Hoy tengo de invitados al dúo de Raw español que le está rompiendo internacionalmente. Xavi y Guillem de The Strikers. ¿Cómo están? Buenas. Pasa, ¿cómo estamos? Yo bien, un poco enfermo, pero bien, no importa. De todos modos, esto se tenía que lograr. Ya teníamos tiempo planeando Sí, esto, ya. ¿no? Sí, hemos tardado un poco, pero bueno, ahora ya lo tenemos aquí. Hay que aprovechar el tiempo ahora. Cuadrar fechas, pero sí, aquí estamos. Sí, lo importante es que Encima se siendo logró. dos, hay que cuadrar 3 personas aquí. Aparte siendo dos y que viven en países diferentes. Claro, yo también. Oigan, a ver, quiero empezar porque me cuenten un poco, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cómo fue que hicieron esta formación? ¿Cómo se conocieron? ¿Son amigos desde chicos? ¿Cómo comienza The Strikers? Pues la verdad que somos amigos desde que empezó The Strikers. O sea, la cosa fue, teníamos un par de amigos en común y nos conocimos por ir a un festival a Holanda. O sea, entonces... O sea, sí que es verdad que antes de eso, o sea, yo le vendí una entrada del Defcon a Guille y coincidimos 5 minutos en un Defcon, pero luego de eso no nos vimos y fue hasta el Freak Show de 2015, o sea, el año que pasaba. La Defcon fue el 2014 y era ese fin de año. Exacto. Entonces, íbamos juntos por amigos en común y quedamos unos días antes de ir porque ese festival era con disfraces. Entonces quedamos para hacer el disfraz y entonces ya fuimos al festival y me acuerdo que antes de entrar al festival que íbamos un poco piripis y ahí pues justo antes él había hecho algún cursillo de producción y era súper friki del rap del momento y demás y nos dimos la mano en plan, venga, la semana que viene quedamos y probamos algo y así fue. Y como dato curioso, nuestra primera release, nuestro primer tema, no la primera release, se llama Gifu, porque no teníamos nombre artístico todavía y el proyecto se llamaba Guille and Funta. Y no sabíamos cómo meterle y dijimos... Ya, así se quedó, lo más original posible. ¿Y cómo llegaron al nombre de The Strikers? Uy. A ver, la verdad que, ¿sabes cuando haces una lista y empiezas a decir cosas, a ver qué suena bien, qué suena guay, qué es fácil de pronunciar, algo, yo qué sé, cuando empiezas a poner en Google sinónimos de tal, y al final pues va saliendo una lista y salió no sé por qué Strikers. Bueno, yo creo que fuimos preguntando a amigos en plan, ¿cuál os mola más? Y el top 2, o sea, el de Strikers fue el top 1, entonces lo seleccionamos y el top 2 me acuerdo que era Bio Shorts, que bueno, no hubiese molado tanto. No, de hecho, The Strikers me gusta, ¿eh? Y de hecho, lo que sí es que siento, no sé por qué la referencia de estoy loco o de repente los he visto vestidos como de Mario y Luigi o algo así. O así, Sí. o lo aluciné. Sí, Sí, no, eso fue por una canción, sí. Exacto, sí. Ajá, y tienen aparte los sonidos de Luigi, si no me equivoco. Pero es que esto me hace alusión, bueno, igual libra porque yo lo jugaba de pequeño, pero a Super Mario Strikers. Entonces, literalmente, mi cabeza lo conecta. Bueno, de hecho, hace poco nos lo enviaron porque sacaron otro juego, una versión actualizada o lo que sea, el Super Mario, y todo el mundo nos lo pasaba, se han copiado. Y yo, no, sí. No, eso es pura casualidad porque lo del tema de Isaac Pot fue después y eso fue una idea totalmente aparte. El tema de los nombres, por eso que ahora decías, hostia, pues me parece guay el tema de The Strikers. Eso. Al principio sí que te tienes que comer un poco la cabeza, algo que sea fácil de pronunciar y no volverte loco, porque luego, no sé, no te gustaría que te pusieran tu nombre en el cartel mal 20.000 veces o todo el mundo pronunciara mal tu nombre si vas a nivel internacional o con diferentes idiomas. Pues la verdad es que al final un nombre, pues lo haces tú grande y la gente y lo relacionas a tantas cosas que al final, pues tampoco es tan relevante. Exacto. Sí, no, al final yo creo que con que se pueda quedar en la mente de las personas, que sea fácil de recordar lo que acabas de decir, o sea, se me hace que eso es como, pues sí, lo más importante, que no sea tampoco algo difícil de pronunciar y que la gente se pueda quedar con ello fácilmente. Oigan, ¿y en qué momento fue su acercamiento a la música hard? O sea, ¿con qué artistas empezaron a adentrarse? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue todo esto? O sea, sí, yo la verdad que, a ver, con el tema del hard sí que desde pequeño que he escuchado sobre todo máquina y hardcore. Desde los 13 años, que aparte tengo un hermano que tiene 4 años más que yo, y él sí que en su época escuchaba hardstyle y me ponía de pequeño vídeos del Climax en YouTube y... Bueno, no sé, pues te diría que Headhunters sobre todo, incluso Brennan Hart de la época... Y ya te digo, yo siempre he tirado mucho por la máquina y el hardcore y enseguida el hardstyle ya me parecía poco y tiré para el Millennium Hardcore. Y yo fui al revés, o sea, mi primer contacto con la fiesta fue una amiga que descubrió en plan una fiesta de hardcore en Barcelona, que era la Activa, debía ser 2010, por ahí, y entonces me dijo, vente, no sé qué, y me fui a la siguiente fiesta que fue ella, y me moló yo creo que pinchaba Angerfist,
y Wenry, y luego el fin de siguiente había Poner y fui a Poner y entonces ya me empezó a gustar el hardcore del momento, que es el Millennium de ahora. Me enamoré y luego ya fue descubrir Holanda, ir al Dominator 2012 y después del Dominator ya fue un Cubase, descubrí el hardstyle y me enamoré del hardstyle y todo empezó por ahí. Sí. Wow. Ok, y que de hecho yo creo que aquí en España o siento que es más común llegar al hardstyle por el hardcore, o igual era más común, porque aquí, por lo que dicen, ¿no? O sea, aquí se dice el máquina o la máquina, bueno, el género máquina, pues era muy fuerte, ¿no? Y pues está mucho más cercano al hardcore que el hardstyle. O sea, yo creo que depende de dónde seas en España. Porque, por ejemplo, en Ok. Madrid siempre tenía más influencias de hardstyle y las fiestas las empezaron a hacer con hardstyle. Y en Barcelona, por ejemplo, nunca se tocó. O sea, yo no sabía lo que era porque en Barcelona solo teníamos hardcore, que venía de la máquina. Y hacían máquina de hardcore. Y por eso en mi caso yo lo descubrí en Holanda y digo, ostras, o sea, no sabía ni qué era eso. O sea, como dato curioso, en verdad, la gente cuando pincha máquina, pues pinchan bases de hardstyle, lo que sea, súper revolucionario. Al final la máquina es un estilo que tú miras más máquina, pero si escuchas una sesión, es una mezcla de estilos. Al final, yo qué sé, una base de máquina subida a 180 BPM, la escuchas en YouTube y dices, hostia, ¿cómo va por el tema de la base esta de máquina? Y dices, bueno, en verdad es un tema de hardstyle, picheado, subido como 40, 50 BPM para arriba para poderlo pinchar como base a una cantada o lo que sea. Pero claro, es lo que tú dices, al final es... tiraba mucho de hardcore, la máquina también se empezó a mezclar con el hardcore y ya en Barcelona se quedó así. Nunca ha tenido mucha influencia con el hardstyle. Ok. Y, bueno, Funta, justamente antes de que entraras, estaba platicando con Guillem de que la escena en Barcelona está muy enfocada sobre todo al hardcore, ¿no? O sea, aquí nunca ha habido como que una gran presencia del hardstyle. ¿En algún momento, pues, fue fuerte o nunca lo ha sido? O sea, fuerte nunca lo ha sido, han habido intentos. O sea, tanto por parte de los promotores de hardcore intentando poner artistas de hardstyle o de raw, o si no, amigos nuestros. O sea, que se creó un movimiento que se llama Way of Life, que un amigo estuvo intentando, uno más, bueno, entre todos lo hacíamos, y estuvimos intentando, bueno, montar fiestas, primero pequeñas para nuestros amigos, luego un poco más grandes, traer algún índice internacional, pero nunca llega a cuajar porque falta o un club grande que lo promueva o un movimiento con más potencia, con tipo en Madrid que pasa con Fabric, que Fabric es súper potente y lo que hace es crear escena, digamos. Sí, no, lo que ha sido Fabric es impresionante. O sea, yo, por ejemplo, yo llegué aquí a Madrid hace 5 años y medio más o menos, y justamente bueno, me enteré apenas, ¿no? Que justo en el 2018 fue cuando empezaron con la 150. Entonces llegué como que en el momento perfecto, conocí, bueno, ya había escuchado hardstyle, pero fue como que ahí al entrar a Fabric cuando lo conocí de verdad y que me llenó y que fue como de, wow, o sea, y para mí como que es todo lo que ha existido todo el tiempo. Y yo, al contrario, o sea, yo lo que he visto es cómo ya estaba, a ver, no te voy a decir que muy fuerte, porque también sí me acuerdo que al inicio las primeras 150 no estaban así gigas llenísimas, ¿no? Pero estaban bien, o sea, tenían su gente, ¿no? Y he visto cómo gradualmente ha ido subiendo y subiendo y subiendo, y cada vez hay más fiestas, más fiestas, más fiestas, y está impresionante, o sea, cómo ha crecido la escena, o sea, sobre todo aquí en Madrid, que bueno, es el lugar que veo, pues la verdad está impresionante, o sea, se me hace genial que esté llegando ya, o sea, bueno, aparte a toda España, porque veo a muchísima gente que viene de toda España justo para simplemente venir a las 150. O sea, yo siempre que sale el tema o gente que quizás se queja de carteles y demás, yo siempre lo digo, o sea, no sabéis la suerte que tenéis. O sea, todo el mundo tiene derecho a quejarse, que no te guste el cartel, el horario, dice lo que sea, pero, o sea, yo llego a tener hace 10 años lo que había. Y, vale, Holanda está guay, pero una entrada de 20, 30, 40, lo que sea, y ya está. Eso. A ver, sí que es un punto a favor, sobre todo el tema de cómo funcionado con las redes sociales, porque ahora tú te enteras de todo lo que pasa en España, hay más conexiones de trenes, todo sale más barato, buses, cualquier cosa, entonces es más fácil acceder, pero sí que es verdad que... A ver, sí que es verdad que en diferentes puntos de España no es que haya sido muy famoso, pero lo que ha habido en Madrid ha creado una escena por toda España. Exacto. Sí. No, y aparte lo que dices que también es muy importante es justo en los últimos años también han salido estas empresas low cost de trenes que han hecho que sea muchísimo más fácil, por ejemplo, el irte de Barcelona o de Valencia y llegar a Madrid por 30 euros ida y regreso. Eso no lo podías conseguir hace 3 años.
Entonces, No. también eso ayuda mucho a que pues, sea mucho más fácil para la gente. Pues te echas 2 horas y media si vienes de Barcelona y poder ir. O sea, ya es muy accesible. Y lo que dicen, o sea, el que te cueste la entrada 25 o 30 euros, es que yo creo que eso no lo puedes ver en Holanda jamás, ni aunque tengas nada más a 3 artistas, ¿sabes? O sea, sí es muy accesible y sí, yo creo que hay que agradecer el tener esto aquí. Y bueno, hablando de Fabric, ¿ustedes cuántas veces han llegado a pinchar ahí? Lo que comentaba antes, que son 3, ¿no? Sí, vamos a por la cuarta. Ahora por la cuarta. Sí, exactamente, cuéntenme un poco. ¿Están emocionados? Digo, es justamente este episodio va a salir 2 días antes de Fabric, entonces quiero que me cuenten un poquito cuáles han sido sus experiencias y qué esperan de esta. O sea, para nosotros siempre Fabric ha sido súper top, porque ya solo el lugar, aparte de Madrid, ya habíamos pinchado una vez y era como que siempre nos decían cuando Fabric, ¿no? O sea, en plan, habéis estado en varias fiestas, pues toca Fabric, es como la principal. Y la primera vez que fuimos me acuerdo que claro, no nos conocían tanto ellos y nos pusieron, creo que ahora éramos los segundos. Y me acuerdo que se llenó la satélite En satélite, a las sí. 12 o así, que era bastante pronto. Para nosotros fue brutal. Y desde entonces, claro, cada vez que vamos, es que Madrid para nosotros es algo especial, porque tenemos muchos amigos. Claro, aparte que tenemos amigos, desde la primera vez que fuimos, incluso antes, la respuesta siempre ha sido buena. Cuando hemos pinchado incluso en clubs más pequeños y como te decía antes, hay tanto friki en Madrid que al final pues ya están esperando incluso que te piden temas nuevos o sabiendo que quizá llevas alguna promo de algún DJ internacional o lo que sea, pues todo eso también ayuda, ¿sabes? Está muy bien. La Luego verdad te encuentras gente que también valora el hecho de que seas un productor español y que, bueno, que estemos haciendo algo por la escena y te viene gente súper agradecida, que también significa muchísimo. Sí. Siempre está muy bien. Yo, la verdad, cada vez que nos hablan, en plan, chis, guay. Oigan, que por cierto, quiero que me digan un poco cómo ha sido su trayectoria. Es que quiero llegar a... Me gustaría hablar bastante sobre todo de Pole Position, cómo les fue. De hecho, hoy vi su set otra vez para hypearme. Pero es que la verdad está épico. O sea, yo creo que de los mejores sets que me gustaría ver en vivo, sobre todo, porque a la madre, o sea, está para reventarse. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Primero, en el 2015 se juntan y ahí, ¿cómo comienza? ¿Qué es lo primero que hacen? Empiezan a producir. Por cierto, también ahí, ¿cómo se dividen las tareas de producción? ¿Entre los dos producen todo? ¿Alguno se enfoca más en ciertas partes? ¿Cómo lo manejan? O sea, sí que yo, por ejemplo, ya empecé con la ventaja de haber hecho un curso de producción, que realmente digo, tampoco no me sirvió para mucho, porque lo cogí... No, porque al final, si haces cursos de producción en escuelas grandes, te enseñan cosas muy básicas y claro, lo que seguramente le pasa a toda la gente, entras ahí, oye, ¿y cómo puedo hacer un bombo de hardcore o de hardstyle? Le enseñas algo al profesor, el profesor te dice, pues mira, esto... cogiendo esta onda, distorsionando, yo probaría hacer esto y dices, vale, esto pues no me sirve de nada porque al final sales de ahí sabiendo 4 cosas de mezcla que tampoco te inspiran nada. Y claro, yo me puse a buscar a mi rollo tutoriales en YouTube y tal, pues ya tenía un poco de experiencia al menos de cómo funcionaba el programa. Y con el Funta fue que justamente cuando yo lo conocí, yo sí que estaba empezando a escuchar más lo que era el raw hardstyle, bueno, de la época de 2014, que sí que me gustaba, pero como él lleva muchos años y tenía muchas ideas, pues sí que nos juntamos y fue, pues yo te enseño todo lo que he aprendido hasta ahora y juntos vamos aprendiendo, miramos tutoriales por separado y nos vamos juntando. Y al principio sí que quedábamos siempre en mi casa, en mi estudio, los dos juntos, y hasta que hubo el punto de decir, ya que somos 2 personas, vamos a trabajar el doble rápido y nos compramos. Yo primero compré un ordenador y él se compró una réplica casi de mi ordenador, por lo que había en su tiempo. Entonces hicimos 2 réplicas y tenías exactamente lo mismo en los 2 estudios. Y al final... A nivel de producción, claro, o sea, esto ya es más actual, pero claro, o sea, la ventaja de ser un dúo... O sea, claro, ahora mismo estamos los dos trabajando en 2 temas distintos. Pum, yo hago una parte, venga, te la envío. Tú te haces el mío, te la envío. Nos vamos haciendo y es todo el día feedback, como si estamos haciendo colaboraciones, pero más fácil porque es directamente el mismo proyecto y se trabaja mucho más fácil. Y volviendo a la trayectoria, después de estar tiempo quedando, o sea, creo que tardamos un año entero en sacar el primer tema. Entonces ya fue la parte de demos, enviando demos todo el día, o sea, intentando sacar el tema por algo. Hubo una vez que me acordé el otro día, que ya siempre se me olvida, que fuimos de fiesta a Holanda y hicimos una clase de producción con DJ Tera. Hostia, es verdad.
que cogimos un tren, sí, que encima nos multaron porque en España, bueno, en la Renfe en general, tú puedes subir al tren sin el ticket y te lo cobran ahí. O al menos antes se podía, no sé si ahora se puede. Antes se podía, sí. Y subimos al tren porque lo perdíamos y no sé si su casa estaba muy al sur y nosotros estamos en Ámsterdam y era, guau, si perdemos este tren ya llegamos tarde y decimos, pues subimos al tren y le decimos al revisor y seguro que nos da el tío, pues no, Y puntazo ahí y dije, joder, entonces no va a costar una pasta, ¿sabes? La comimos. Pero bueno, Dio cara la sí, clase. sí. Pero la verdad que también nos ayudó bastante. Me acuerdo que nos abrió los ojos el tema de hacer un Screech, por ejemplo, de procesar fuera de, yo que sé, tienes plugins como el Silent One, que tú puedes, es un sintetizador, tú puedes generar miles de sonidos. Pero lo que le decía, por ejemplo, Silent One lleva tantos años en el mercado que si tú utilizas solo lo que te permite hacer el programa en sí, utilizando lo que ya tiene dentro, vas a sonar igual que lo que ha hecho todo el mundo durante todos estos años. En cambio, le decía, pues entonces yo lo que hago es utilizar plugins externos y modifico el sonido. Y a partir de ahí tú, pues te creas tu cadena de efectos y ahí vas a conseguir lo que sea. Incluso de un, yo qué sé, un sonido, puedes ir a YouTube, cogerte un sonido mono, estirarlo y pasarlo por la misma cadena de efectos si tienes quizá un sonido súper parecido al Silent One. Y la verdad que fue bien también para acercarse un poco más a lo que era alguien, un profesional que lleva años haciendo este estilo y que sabe lo que se mueve y que ha trabajado haciendo colaboraciones con artistas top de la escena. Exacto. Y Ahí vivimos un poco la visión de cómo es ser un DJ y el tío nos animaba en plan seguir enviando demos, seguir enviando, o sea, hasta que alguien, yo que sé, algún día pues tengáis un poco de suerte y entréis en un buen sello. Entonces fue cuestión de eso, o sea, fuimos cambiando de sello, pues yendo un pelín a mejor. Y tema bolos, como mucho pinchamos en las fiestas que montaban nuestros amigos, o sea, que o alguna fiesta, quizá alguna ampli más grande nos avisa en Madrid, ya era tema de ir ganando seguidores, un poco de renombre, y hasta que esto fue en Gearbox, creo que fue 2010 pero el primero fue 2018, que ganamos el concurso de la Dominator. Ah, correcto. Eso fue. Ya se me olvidaba, es verdad. O sea, esto fue momentazo. Sí, o sea, eso fue nuestro primer... Suena bastante importante. Sí. O sea, ahí ganamos concurso, que nosotros flipamos de que... ¿Por qué? Porque ahí siempre piensas, uy, ¿cómo funcionará esto? O sea, eran amigos de no sé qué. O sea, nosotros nos presentamos, a alguien le gustó y nos pusieron ahí. Y claro, y fue nuestro primer bolo así, entonces la gente tuvimos bastante buena reacción y a partir de ahí pues seguir produciendo y creo que a partir de ahí ya... Nuestra entrada en el mundo hard fue porque un amigo mío, holandés, era primo segundo de Killshot. Ok. Entonces, claro, ahí creo que fue justo después de haber pinchado Dominator, pues nosotros le pasamos temas y es cuando empezó a ponerlos él. Entonces, claro, ahí nos empezó a crear nombre en Holanda, que hasta la fecha no habíamos tenido demasiada repercusión. Y a partir de ahí también, o sea, él iba poniendo temas, la gente iba creando un poco de hype. Y nos dijo de hacer un remix de una de sus canciones, que es el LK. Y entonces, o sea, lo bueno del remix es que aparte nos avisó, nos dijo, ¿queréis hacer remix? Nosotros, sí, adelante. Y no nos envió los stems, o sea, que es como las por pistas para poder hacerlo. Y de repente nos lo pasó, empezamos a hacer una mini idea y nos habló al cabo de unos días en plan, hey, si me lo hacéis para el lunes, creo que era un jueves, os lo pongo en el Hardbase. Poquita presión. Obvio que lo vamos a hacer, pero ya ves, aparte teníamos bolo en Alemania, creo que era la primera vez que íbamos a Alemania, ese mismo fin de semana. O sea, el fin de estábamos fuera. Pues me acuerdo que estuvimos 24/7 sin salir del estudio para poder acabar la primera versión y la única que hicimos. Sí. Y se la mandamos y al final la acabo poniendo. Ahí, pues. Y pues igual sigue, Guille. O sea... Sí, no, esto fue dato curioso, porque en verdad... Claro, la gente se piensa, hostia, cuando le haces un remix a una persona así o algo tan importante, a veces, pues yo qué sé, te comes mucho la cabeza, te haces miles de pruebas, se lo pasas al DJ a ver si, al artista a ver si le gusta o no, y eso en verdad, con la presión que nos dio fue, no hay vuelta atrás, o sea, solo tienes un intento, porque claro, si le enviamos algo y ahora de golpe dice, uy, no estoy seguro, y empieza ahí a... que no lo tiene claro si lo va a poner o no, tampoco tienes margen de decir, pues algo totalmente diferente y te lo vuelvo a mandar a ver qué tal. Y me acuerdo que se lo mandamos y estuvo además en incógnita, porque no nos dijo si sí o si no, si lo iba a poner. Y digo, bueno, tampoco queríamos ser pesados.
Aparte, Eh, el Hardbase hacían End of Line Live, que era en el Team Red, el live que había, y era con Delete, Wordface y Killshot. Y total, yo me acuerdo que nos quedamos conectados, pues lo hacían en el stream, o sea, nos quedamos conectados toda la noche porque era el último, o sea, que era 9:30 de la noche, y en plan, bueno, a ver si lo pone, ¿no? Porque no tenemos ni idea. Y me acuerdo que estaba en mi casa del salón ahí esperando, y me acuerdo que lo pone, y pues yo saltando ahí en casa, Sí. Y la gracia es que, claro, no habíamos avisado totalmente a nadie. Y recibimos WhatsApp de alguna gente que estaba mirando el live diciendo, oye, ¿este remix es vuestro? Y yo pensando, mira, hostia, eso mola también porque ya la gente empieza a Lo reconocer identificó el rápido. sonido. Sí, lo identificó claro. rápido, sí. Eso también Y estuvo bueno. ahí es cuando ya creo que o nos contestó, que no nos había contestado todavía nuestro jefe de Gearbox, y ahí es cuando conseguimos hacer el primer release en Gearbox, que era el Firebombs, ¿no? Sí, en abril hicieron un EP de talentos de gente que la había estado haciendo la pista. Creo que estaba Frau, ¿no? Crayex, Y no recuerdo más. y alguno más, no me acuerdo. Y hizo un EP eso de talentos para sacarlo por el sello main y a ver qué tal la respuesta, cómo iba, y bueno, para dar una oportunidad también. Y desde ahí pues mantenimos el contacto con él y nos dio la oportunidad de pinchar nos consiguió un bol en el Fatality ese mismo año, 2019, en la sala no sé si lo habéis escuchado hablar, el bumper, el de los autos de coche. Sí. No. Pues Era un festival muy mítico que empezaron a poner los carteles más con nombres más raros, no tan comercial, o sea, y siempre se petaba, y es donde Gearbox se hizo famoso, o sea, en la época de Malice, y todos, y entonces porque eran los menos conocidos, los ponían en la sala esta que es como de los autos de choque, y es cuando empezó todo el hype de la gente chillando y demás. Entonces era súper icónica esa sala, y nosotros pinchamos ahí. Y me acuerdo que tuvimos medio suerte, bueno, que la gente también nos quería ver, y bueno, o sea, en nuestra hora pues se petó la sala, igual que antaño como se había petado con Mal y demás. Y entonces me acuerdo que nuestro jefe en plan hizo un vídeo en plan recordando el sentimiento de entonces, a las reacciones, y ahí sí que ese mismo día nos vino en plan, vamos a firmar. Por ahí, sí, es verdad. De hecho, no fue así. De hecho, fue rollo, que aún no has enviado el contrato para firmar. Ya te lo envío ya. Y el lunes siguiente ya estaba el contrato ahí en el correo, rollo. Sí. Me acuerdo que además, claro, pinchamos también pronto y era rollo, si te dan la oportunidad para pinchar a un sitio así y es tu primera vez, pues al final que quieres causar buena impresión, ¿sabes? Y pinchamos pronto y también estábamos rollo, hostia, ¿cómo será esto? Porque vienes de España y a veces en España, claro, es que te hablo de un festival que es de día. No estoy hablando ahora de la noche a la 1 de la mañana porque es el segundo. Te hablo de pinchar a las 2 del mediodía, 3 del mediodía. Sí. Claro, que aquí dices en España y digo, no va a haber nadie, la gente está aún comiendo o no ni comido. O sea, es impensable. O sea, es impensable. Y claro, tú vas ahí un poco cojonado, ¿no? Pensando a ver qué me voy a encontrar a esa hora. Y no, para nada. Claro, es que Holanda en ese sentido también, como está todo más adelantado y la comida casi que no comen, se comen un pan con queso a las 12 de la mañana. Pues ¿En serio? Sí, a las 12 a las 12 están listos y a las 2 del mediodía ya han hecho la digestión y todo. Oye, y de ahí... Perdón que los interrumpa, pero nada más, ¿qué prefieren? ¿Les gustan los festivales de día o los de noche? ¿Qué les gusta más? Día. Yo prefiero de día. Yo soy de día. Ahora, sí. O sea, yo todavía día noche, que lo de día no lo veía muy claro, pero ahora la verdad, o sea, son dos motivos. Una, que puedes dormir luego por la noche y el domingo tan tranquilo. O dos, que si estás a tope, pues te vas a otra fiesta. Entonces tienes dos. Claro. Sí, bueno, es que aparte pinchando, pues es también otro mundo, ¿no? Es completamente distinto también el decir, si tengo que trabajar de día o de noche a las 5 de la mañana, pues prefiero trabajar de día a las, no sé, 5, 6, 7, 8, la hora que sea. O sea, tienes como que este plus de que pues es un día normal, ¿no? Lo estás haciendo en un día normal, todavía te puedes ir de fiesta, puedes hacer lo que sea. Tocando de noche, ya se puede complicar un poquito más las cosas. Sí, aparte que depende del cansancio. Tema hoteles y demás, pues claro, o sea, si acabas pinchando a las 6 de la mañana y te echan del hotel a las 11 y tienes el vuelo a las 2, pues los horarios siempre son peores. Sí. O sea, yo soy pro día. Sí, yo también, Bueno, y ahora sí, me estaban contando ¿cómo se llamaba el festival? Bueno, pasa esto, lo del Fatality, lo del contrato con Gearbox. ¿Y qué es lo que sigue? Esto es 2019, ¿no? Sí.
Sí, y justo fue, pues creo que ese verano ya, y firmamos directamente por el sello main, que ya sacamos el tema de Glock, ¿no? Creo, Glock 19. Exacto, Block no, sí, exacto, fue el Sí. que sacamos luego. O sea, luego ya empezaron a sacar algunas release y claro, nos empezaron a confirmar la agenda del año siguiente. Entonces nos llegó que íbamos a pinchar en Rebirth, que íbamos a pinchar en Defcon. Defcon era el camping, pero bueno, que ya empezaban a salir festivales que nosotros era en plan, wow, vaya locura. ¿Y qué pasó? Lo que nos pasa a todos. COVID. Y el COVID nos dio durísimo, como a todo el mundo, pero claro, nosotros estábamos en plan así, a tope. Sí, en ascenso, estaban así en ascenso meteórico y de repente COVID. Exacto. Claro, sí. O sea, y vino COVID, claro, todo cancelado, o sea, todos los bolos que de esto pues estaban ahí como en stand-by a ver qué pasaba. Y la época COVID, la verdad que para mí es como que no la cuento, porque ni música, o sea, música sí que se hacía, pero nada de esto, porque tampoco sabía si iba a volver a activarse, demás, bolos cero, o sea, fue época durilla. Y después el COVID ya se volvió a activar y por suerte la gente lo pilló con muchas ganas y ya fue como, para mí, o sea, es como nuestra carrera volvió a empezar después del COVID. Ok. Y no sé. Sí, a ver, hay mucha gente que supo aprovechar, bueno, a ver, que es que depende de cómo lo mires. Hay mucha gente que supo aprovechar el tiempo, estaba en condiciones o decía, pues mira, voy a aprovechar todo el tiempo para hacer música y se tiró mucho de redes sociales, siguió haciendo live streams, en verdad había mil formas de promocionarse. Pero esto es la ventaja que tenían los holandeses, que no estaban encerrados. Entonces ellos, yo me acuerdo, que hacían live stream, montaban fiesta en su casa, pero quedaban con otros DJs, montaban una fiesta ellos mismos. Claro, o sea, yo, por ejemplo, estuve encerrado en la habitación todo el COVID. O sea, no quedé ni con Guille ni nada. O sea, era en plan cero posibilidad de promocionar lo que sea. O sea, para nosotros era estar anulados al completo. Fue complicado también. Sí, creo que el primer vuelo que tuvimos fue en septiembre, octubre o algo así, y era en una sala en el Time Out en Holanda y era pues todo con... Bueno, había montado unas sillas de bar de estas altas, que la silla también era como un tamburete, por decirlo así, entonces claro, tampoco había diferencia en los vídeos si estabas sentado porque ya estabas a una altura y si estabas de pie, pues estabas también a la misma altura. Entonces las primeras horas sí que la gente estaba ahí sentada, pero luego al final la gente estaba de pie, pero como estabas en la mesa, pues tampoco se veía la diferencia. Pero bueno, claro, eso es lo que se montaba ahí. La gente dice, vaya locura, ¿cómo puedes ir a una fiesta así? Para mí fue un fiestón. O sea, la única fiesta. Yeah. Claro. O sea, sí, esa fue la única, porque luego ya creo que empezaron con más restricciones, no se podía ni viajar ni nada, o sea que al menos de esas. Además, eso también fue gracioso porque en verdad lo que hicieron para no mover la gente era lo que era el mismo line-up en dos salas y lo que hacían era mover los DJs en las dos salas. Entonces tú estabas en una sala... Sí, claro, nosotros pinchamos dos veces, pero el orden de los DJs era al revés. Sí, en distintas salas. Dos salas de 100 personas cada sala, que era el máximo que se podía por ley, entonces hacían las dos salas y cambiaban. Claro. Oye, pero está buena la idea, ¿eh? Sí, eso es gracioso. Ok. Ok, a ver, entonces pasa esto, comienza el COVID y a ver, yo sí siento, bueno, por lo que vi, después del COVID, ahí fue cuando ya los empecé a ver como despegando duro. Yo, bueno, no sé si sea mi percepción o no, pero siento que el 2023 para ustedes ha sido lo mejor, ¿no? Hasta ahora. O sea, sí, la verdad que sí, cada vez, o sea, el 2023 sí, el 2024, o sea, cada vez mejor, pero sí. Bueno, pero hay que tener proyección siempre para arriba. Exacto. O sea, sí, la verdad que fue después de todo el COVID, en plan, esto está acabado, tan, así que, en plan, no hay fiestas, o sea, que se volvió a empezar a activar. Tuvimos también suerte, por ejemplo, Defcon, que estaba confirmado, nos mantenieron el booking. Entonces lo que hicieron, en lugar de, como abrieron un día más para comenzar los 2 años de Defcon y demás, abrieron el jueves, entonces ampliaron el cartel y nos metieron dentro, en la Indigo. O sea, pasamos de pinchar en el camping cuando iba a ser el COVID a pinchar directamente en la Indigo. Y me acuerdo que eso se petó, o sea, fue en plan súper guay. Y entonces ahí también se empezó a activar otra vez los demás festivales, empezamos a tener más bolos importantes y como todo para arriba. Y sí, la verdad que ha sido un año intenso, muy guay. De todos los festivales que han tenido más bien hasta ahora, ¿cuál ha sido su favorito? O sea, es que el Fatality, o sea, para mí el Fatality fue algo increíble. O sea, porque ya fue primera toma de contacto, o sea,
muy, muy heavy, que no puedes coger solo, no te diría Fatality. No, claro, por experiencias, por diferentes experiencias. Fatality es lo más cercano de, bueno, la primera experiencia grande de contacto con un festival internacional y de tu propio estilo donde la gente está realmente los más fans, por decirlo así. O sea, luego yo diría Defcon del año pasado. Defcon el año pasado. Sí, Defcon del 2023, sí. Que fue la primera vez pinchando en la Blue, que eso fue increíble. Y también en la Indigo, o sea, sí. Y por último el Trigodome. O sea, yo creo que estos han sido los top 3, al menos para mí. Claro, pole position. Ajá, y pole position, ¿qué tal estuvo? O sea, Impresionante. Increíble. No, increíble sobre todo por lo que se ha conseguido a nivel de, bueno, de Gearbox, del propio sello discográfico, porque, claro, todas estas salas siempre han estado, los que han montado fiestas han sido diferentes compañías, ha habido su politiqueo, por decirlo así, y cada vez ahora ves más que sellos, agencias más independientes, pues se hacen su hueco ya. Como que ya no importa quién eres, dónde eres, bloqueos, politiqueos, cada uno pues se gana el respeto de la gente y rompes un poco con las barreras y eso al final da más oportunidades a la otra gente y motivación a que todo es posible, ¿no? Es como... Lo increíble del pole position es que se hizo un sold out en un día, creo que fue, con realmente con chavales. Claro, es el tema del line-up. Un chaval, y creo que todos nuestros sellos somos chavales. Y, o sea, son en plan talentos que no son nombres grandes, que estoy seguro que hay nombres grandes que cobran lo mismo que todos nosotros juntos. Y llenar un Trigodome con eso es algo importante. O sea, yo creo que eso, tanto para el señor como para nosotros, fue un momento muy top. Y luego también, yo me acuerdo, el día en sí que fue brutal. O sea, se vino el hermano de Guille, mi hermana, estaban las novias, en plan, todo el mundo, y la verdad que fue increíble. O sea, me acuerdo estar en el backstage, que aparte están muy, muy bien, y pensando y diciendo, es que pensaba que aquí ha tocado gente como Madonna, yo qué sé, gente súper importante, y ahora estamos nosotros, ¿sabes? Es increíble. No, y aparte su set estuvo impresionante. La verdad, sí me lo perdí, me hubiera gustado estar ahí. De hecho, fueron unos amigos y sí fue así como de... "Ay". Pero lo que vi, de verdad, se vio increíble. La verdad, muchas felicidades, porque la neta estuvo muy, muy, muy cabrón. Muchas gracias. La verdad que ese set justo intentamos llevar nuestra música. Bueno, este último año hemos trabajado mucho en... Es que es lo que te comentaba antes, consolidar un poco más nuestro estilo, más serio, que siga más una línea, que la gente sepa qué se puede esperar de un set nuestro, porque sí que a veces nos ha pasado que hemos sacado música a la venta o según qué tipo de set, donde pinchamos, sí que hacíamos un poco de variación mezclando estilos y la gente pues se perdía un poco, ¿no? Hostia, ahora están metiendo aquí mucho uptempo en una sesión. Ahora hacen temas que parecen más comerciales o no sé. Entonces, la cuestión es que nosotros también tenemos una mente que nos gusta mucho todo. O sea, por ejemplo, no nos gusta solo la música hard y demás. Entonces, como siempre se ha visto reflejado en nuestro estilo de música de que, bueno, tocamos muchos palos, hacemos muy dinámico y demás. Y bueno, también las dos visiones que como que para que la gente cree un buen hype tienes que hacerle... También tiene que haber dinamismo y variedad, pero un poco encaminado a que la gente te reconozca y te diga, vale, esto es el sonido de Strikers. Entonces ahora estamos como focalizando en eso. Y bueno, parece que le ha gustado. Sí. ¿Y qué otros géneros escuchan normalmente? O sea, ¿se inspiran en otro tipo de música? O sea, inspiración, claro. Bueno. O sea, ahora mismo justamente no tanto, para sobre todo focalizar y no irnos por las ramas. O sea, el tema de inspirarse. Pero sí, yo escucho los estilos de música. A mí me gusta sobre todo el bass house, me gusta mucho. Y bueno, un poco de todo. O sea, la verdad que una vez conocí a Guille yo era bastante cerrado y solo me gustaba el raw y empecé a escuchar otras cosas. Pues también es divertido, ¿no? Y ahora, bueno, escucho. Sí, yo creo que he pasado por casi todos los estilos musicales de toda mi trayectoria. Yo creo que ahora... la persona que conozco que escucha más estilos musicales y... Sí, ahora, pero al final siempre hago lo mismo, ¿eh? Incluso en el coche aún escucho sesiones de máquina de hardcore de cuando tenía 14 años y las sigo escuchando y requemándolas. Pero, por ejemplo, ahora aquí en Holanda lo que se mueve mucho es el Eurodance, Eurotrance, Hard Trance. Y aparte me recuerda bastante el rollito a la máquina, por el rollo de las melodías, las cantadas, cómo lo enfocan todo. Y cada vez están metiendo, bueno, son los bombos estos bouncy, por decirlo así, que es el hyper techno que le llaman hyper techno,
que la gente dice, no, esto no es techno. Bueno, claro, aquí es lo de siempre, ¿no? Incluso el hashtag, rawstyle, que hasta qué punto todo le metemos a un mismo estilo, pues esto es lo mismo. Y la verdad que a mí me parece bastante curioso y cada vez incluso se está metiendo más en el tema del raw, de mezclarlo con estos estilos, más así tranceros. Incluso ya lo ves con el tema del hard techno y todo eso. El hard techno a mí sí que antes me gustaba mucho el scrunch. De hecho, hubo una época que salía bastante de scrunch, que en Barcelona, en la época del 2012 o algo así, que estaba a tope. Luego sí que se fue para abajo y ha vuelto ahora después del COVID más fuerte que nunca. Y ahora con el hard techno y eso es que se está mezclando ya todo. Pero Oiga, bueno, intentamos... perdón, pero es que justo ahorita que mencionas el hard techno, algo que he hablado es que siento que está ayudando mucho también a que también el género como el hardcore y el hardstyle y el raw se den un poco más a conocer. O sea, como que siento que está disminuyendo esta brecha y algo que había escuchado en un video de TikTok, es que no me acuerdo quién lo decía, pero no lo dije yo, pero que el hard techno es prácticamente como lo que fue el EDM en su época, que ahorita se está volviendo como un género muy grande, pero que realmente engloba varios subgéneros, ¿no? Y que la gente ni tiene ni idea, ¿no? O sea, no tiene ni puta idea y es como a mí me gusta el hard techno, que está bien, pero no tienen idea de lo que están escuchando a veces, o sea, que pueden ser otros subgéneros y lo que va a pasar es que se va a volver tan grande que en algún momento va a explotar como el EDM y en ese momento cuando explote, la gente va a empezar a huir a los subgéneros que realmente le llamaban más la atención. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que posiblemente se vayan hacia el hardstyle, hacia el raw, hacia el hardcore, bueno, y el industrial, o sea, y todos los demás subgéneros. Sí, sí. Sí, sobre todo para el raw y el hardcore, te diría. Porque es que el hard techno en verdad no es melódico y todos los sintes que tienen son más rave, melodías súper sencillas y muchas rayadas. Pues si el Easy Hardstyle de la época aún estuviera reciente, pues se irían para ahí. Pero como ya no existe, pues se irán para el raw, que es lo más parecido a eso. Correcto, sí. Pero... Yo creo que para la escena también es bueno. O sea, es la misma comparativa, igual que el Fabric abriendo escena para la gente, es lo mismo hard techno abriendo mentes de la gente, como que nuestra música no es de locos y les puede llegar a gustar igual. O sea, yo creo que todo lo que sea crecer siempre va bien. O sea, y habrá gente que criticará de que es que no tiene ni idea, no sé qué. Y bueno, igual que el primer día que empecé a escuchar yo la música, ¿no? Claro. Pues hay que darle oportunidad a la gente para que se cultive un poco sobre ello. Claro, eso iba a decir, si lanzas esta pregunta en público y las respuestas estarán divididas. La gente dirá, no me gusta porque se está comercializando el estilo, ya no es lo que era, las salas petadas de gente, ya no se puede estar, que bueno, eso es un tema aparte porque ya no va con el estilo, va con el promotor de la fiesta, por decirlo así, pero que, claro, contra más gente lo escuche, pues más inversión se puede hacer en dinero, en festivales más grandes, se pueden traer artistas, incluso si te digo en España, yo que sé, pues traer sí que es un artista ruso que te cobra no sé cuántos miles de euros por venir aquí, que viene exclusivo, pues porque hay público y se puede gastar ese dinero. Al final todos son beneficios, según cómo lo mires y según que le preguntes, obviamente, pero para mí es positivo. Sí, no, yo pienso lo mismo, o sea, creo que es 100% positivo y de hecho, a mí me gusta la gente que no tiene ni idea y acaba yendo a este tipo de eventos, o sea, porque es esto, o sea, es una forma como dice Punta, o sea, yo fui la primera vez sin saber, o sea, yo cuando entré a Fabric y me dijeron, es hardstyle, y yo, bueno, ¿qué es hardstyle? Y fue así, sí, ya he escuchado algunas canciones, y llegué y fue así, pum, en ese momento yo no conocía ni madres, o sea, y en eso yo poco a poco me puse a investigar y bla, 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 y pues así empezamos todos, y está cool, porque esto abre las mentes, ya sé que puedan llegar, o sea, que nueva gente llegue al género, y como dicen, o sea, esto propicia a que haya más eventos, a que haya más inversión, a que los artistas, haya más artistas, o sea, es como, pues todos crecen, ¿no? O sea, todo se vuelve mejor para la escena. Correcto. O sea, yo creo que es bueno. Lo único que tengo esperanza es que no se pierda el hecho de que seamos, o sea, no tan normales, porque yo creo que siempre un poco la gracia de nuestro estilo de música es que al ser tan raro, pues a quien le gusta mucho. Entonces, yo me acuerdo, yo siempre hago la comparativa de que yo tengo también salen quizá de techno o demás, o sea, que con todo el respeto al techno, pero es como que luego les pregunto, dime el nombre de 4 canciones, y no saben. Y por no tienen idea. Exacto, o sea, que yo lo respeto y les gusta la fiesta, se lo pasan genial y todo perfecto. Pero, por ejemplo, luego tú te vas a un evento de hardstyle y casi cada persona se conoce a sus artistas favoritos, sus 80 temas que tienen, se conocen cada parte del tema. Eso para mí es algo súper bonito en su estilo de música. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, algo muy curioso, bueno, es que cuando yo empecé con este tema de las entrevistas, me dije, bueno, voy a hacer una lista de los DJs que se me vengan a la mente. O sea, nada más que se me fueran ocurriendo, llegué a anotar más de 150. Entonces, es como de,
me quedé y dije, no mames, o sea, en mi vida había tenido como tanto conocimiento, o sea, artistas que pudiera decir como de, pues es que estos me gustan. Y es simplemente porque los he ido escuchando y porque vas, que también creo que ayuda un poco esto de la era Spotify y que hay tantos releases y como que vas conociendo más artistas. O sea, si antes te sabías nombres de canciones, hoy te sabes nombres de artistas, porque es como que hay muchos, ¿no? Entonces, pero sí es justo esto de que si te gusta, o sea, de verdad, o sea, más bien, como es algo tan raro o tan de nicho que a los que nos gusta, o sea, nos apasiona y se vuelve algo, pues, muy, muy cabrón dentro de nosotros. Sí, la verdad que sí. O sea, sí que es verdad que ahora ayuda bastante el tema de redes sociales, Spotify, que está todo por la pantalla, que solo con 2 clics ya puedes tener la info de todo el mundo. Ahora, o sea, me he acordado que cuando empezaba yo, o sea, era en plan, solo había quizá Facebook y claro, o sea, ni por asomo como ahora, y me acuerdo que en plan de los talentos, me acuerdo incluso ver a Distur, que colgaba vídeos del estudio, ¿sabes? Que todavía no había firmado ni por Gearbox ni por nada, o sea, yo me acuerdo en plan de que era el típico friki y me metía y cada vídeo del estudio en plan, esto mola, no sé qué, o sea, antes era como había que hacer mucha research para encontrar cosas. Sí. Sí. O sea, pero hoy en día la verdad que ojalá para mí empezar ahora, ¿sabes? Porque en 2 clics ya puedes tener toda la info de todos los artistas, viciarte mogollón a sus temas, o sea, está muy guay. Sí, y de hecho algo que me he dado cuenta también es que han salido, bueno, constantemente veo a muchos artistas nuevos y hay muchos que son muy buenos, o sea, realmente, que a ver, aquí también llego a, quiero hacerles una pregunta, que es, ya hay mucha música que se escucha muy bien, pero ya hay mucha música que se escucha muy parecida, y ya no sé si es también porque hoy en día puede llegar a ser más fácil, y el tema de los sample packs y todo esto está haciendo que Es que... igual... Ajá. Pero ahí está el problema y es la equivocación y que todos hacemos, ¿eh? En verdad, tú buscas sonar bien y no es sonar bien, es sonar diferente. Es decir, Auténtico. Yo qué sé, ahora te digo un top 5 de artistas del estilo, ¿no? Y yo qué sé, pues dices Warface, Rebellion, Sick Mode y yo qué sé. Y luego dices, hostia, pues me mola mucho ese estilo y empiezas a producir y haces algo súper parecido y dices, mira qué guay, llegado a un nivel que puede hacer un tema como Sigma. Y dices, vale, pues has llegado a ese nivel. Ahora haz que suene totalmente, que no suene para nada distinto. Porque ¿para qué van a llevar a alguien que ya suena igual que una persona que está ahí? Y por eso a veces escuchas una canción que suena bastante mal en internet y dices, hostia, ¿y esto cómo ha llegado aquí? ¿Cómo lo han sacado? Y dices, bueno, pero porque justamente destaca porque suena diferente. Yo siempre lo digo ahora mismo, o sea, nunca sabes, ¿no? Si la gente usa sample packs, de qué manera han llegado, o sea, a veces, pues yo qué sé, hay dudas, ¿no? El artista es súper rápido, que quizás sí que ya estaba en la sombra y ahora viene y saca todo lo bueno, pero yo lo digo, si se usa solo sample packs, o sea, llegar a sonar único es complicado, o sea, porque ahora que tengas que cambiar 4 cosas no vas a saber. Entonces, lo suyo es no empezar de cero, pues bueno, es una herramienta más, obvio. Pero al menos yo con los kicks, o sea, yo sí que empezaría de cero, ni que sea, porque eso es algo muy básico, ¿no? El estilo para poder resaltar. O sea, no uséis demasiado. De los sample packs, ¿qué podrían decir que es como lo más válido de utilizar y lo menos? O sea, porque por ejemplo... por ejemplo, ¿ajá? O sea, a ver, está claro. O sea, si tú, por ejemplo, no tienes ni idea de producir y te pones a hacer un lead de hardstyle, para hacer la melodía o lo que sea, vas a ir a YouTube y vas a decir, hostia, ¿cómo se hace un lead de hardstyle? Y pues con los 4 plugins que tienes descargados los vas a hacer. Te vas a guardar el preset y ya está. Y, a ver, no, o sea, si ahora yo te pongo pues 10 canciones diferentes, seguramente me dirás, hostia, pero la melodía es diferente, pero el sonido que han utilizado todos suenan muy parecidos e iguales. Tú podrías caracterizar 10 diferentes. Pues sería un lead, tú tendrías que tener una capa propia, si quieres, o una que hayas conseguido porque es muy característica de tu sonido y te gusta para resaltar tu carácter, pero en cambio todas las capas que utilices por debajo para un subgrave, una capa de medios para completar el rango frecuencial, pues eso sí que puedes cogerlo un sample pack, porque es que al final ya te digo, vas a hacer un tutorial o vas a hacer un preset y va a sonar igual. Yo lo que usaría sample packs es lo que se parece en todas las canciones, sea del artista que sea. O sea, tanto percusión, efectos, cosas así. O sea, eso en el fondo puedes tener los tuyos, que eso es aún mejor. O sea, todo lo nuestro viene de sample pack. Lo único que con los años pues acabas seleccionando los que más te gustan y dices, pues me quedo con este y este es el que uso yo. Entonces ya se queda como tu sonido, pero nosotros no nos ponemos así sin sintetizar ni efectos ni percusiones porque eso
es como perdida. No, en su día, ya te digo, empezamos así. Y hicimos nuestros leads, incluso hice mi Swipe, el sonido rosa, y al final dices, y te lo grababas, y dices, ¿para qué voy a grabármelo si voy a tardar 10 años en hacerlo diferente cuando suena igual que el del sample pack? Así que lo que decía Funda, el tema del kick, el tema del screech también es muy característico. Y luego ya tu forma de producir hace el resto. O sea, yo te podríamos darle el mismo sample pack a dos personas distintas y que hicieran una canción con ello y sonaría totalmente distinto. Exacto. Ok. Oigan, y sobre esta línea de producción, ahorita se me vino a la mente, pero sí me gustaría saber algunos errores que han llegado a cometer, que les gustaría aconsejarle a nuevos artistas que no hicieran. Algo que dijeron así de, no mames, aquí la cagamos horrible y no debimos de haber hecho esto. En nada. Ay. A ver, no. A ver, sí que es el error que todos te habrán comentado y que todo el mundo hace, pues es que ya empiezas mandando canciones a sellos discográficos. Porque, a ver, la realidad es esta, se te caducan las opciones. O sea, tienes unos intentos en concreto. Si tú le has enviado 20 demos a un tío de un sello discográfico y te las has rechazado las 20 y le insistes en que se las escucha y cada vez que se escucha una más, después de insistirle más, al momento que el tío no te va a abrir el correo y esa es la realidad. Así que también hay que tener un poco de cuidado en qué momento tú decides mandar una demo, por ejemplo. Y guardar tus balas para los mejores momentos. O sea, si dices como de, ay, a ver, yo creo que aquí también viene un poco el tema de la práctica, ¿no? O sea, igual y el empezar a hacer varias canciones y ir como que puliendo y también hasta el tener o sea, saber detectar como para qué canción podría ir cuál sello. Igual irle apostando primero a los sellos, pues más pequeños, ¿no? O nacionales Sí. que sea más fácil que te puedan sacar. Es que hay que ir escalando y a veces también nos engañamos a nosotros mismos. A veces tú ves aquí un sello muy grande que acaba de fichar a un artista nuevo y lo empiezas a buscar y dices, si este tío sale de la nada, ¿cómo puede ser? Buah, seguro que es amigo de tal. Y realmente, si te pones a buscar bien de dónde sale quizás que se ha cambiado el nombre. Este año quizá, este chaval quizá hacía años estaba haciendo hardstyle o incluso techno, otros estilos. Hay miles de formas de llegar, pero yo creo que realmente lo mejor y contra más natural, mejor también, porque si lo haces natural, se nota mucho la progresión de tus fans, tu base, que igual que subes así, te mantienes así, vas a bajar de la misma forma que has subido, ¿vale? Por decirlo así, yo qué sé. Hay gente que decide también trabajar con otros productores, hay mil formas de llegar, pero se ha visto muchas veces que sí, no le llaman a hacer trampa, porque todo es válido en este caso, pero sí que tienes que entender que si igual que subes rápido, pues bajas igual de rápido, ¿sabes? Y a veces nos equivocamos también en querer llegar ahí lo más rápido posible cuando eso tampoco es la mejor opción. O sea, yo creo que en el fondo, o sea, hay que, por muy grande, pequeña lo que seas, hay que basarse en los tres pilares, que es producción, marketing y siempre contactos. Entonces, hay que ir tirando las tres paralelamente, o sea, y bueno, siempre hay un factor suerte que puede pasar, pero siempre es ir trabajando en la música, enseñándola como toca y conociendo a la gente adecuada, que eso, bueno, o sea, pues, o sea, luego hay gente que también son productores natos, pero claro, si ni aparecen en una fiesta, o sea, no conocen a nadie, o sea, es como un cúmulo de todo. Entonces, no sé, ir haciendo lo que se puede. Hay miles de factores y cada persona tiene su sitio y es posible de cualquiera de las formas, ¿eh? O sea, viviendo en Holanda, viviendo en España, incluso siendo holandés o siendo español, ya no te digo ni mudarte. ¿No? Y siendo buen productor, incluso sin ser buen productor, trabajando con un productor, también puedes llegar a hacerlo y también va con tu persona, porque si tú eres el mejor productor del mundo, pero como decía Funta, pues tampoco socialmente, pues, o incluso decides ir a las fiestas solo a pinchar y irte a tu casa, con el tema del networking también es muy importante. Claro. Son factores que al final hay que tenerlos en cuenta y sobre todo no tener prisa. Y que al final yo siento que, de hecho, esta es la parte más difícil hoy en día de los artistas como tal, que te tienes que volver un todólogo, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, aquí ustedes que son un dúo, puede ser mucho más fácil, o bueno, varios artistas que son dúos, el reunir como todos estos requisitos, ¿no? Porque está cabrón que tienes que ser literal marketero, tienes que ser diseñador, tienes que ser buen productor, tienes que ser buen DJ, un showman, o sea, son demasiadas cosas que es como de, no mames, o sea, y los hay que pueden reunir todos los requisitos y ser muy buenos en todo, pero es raro. O sea, entonces, por ejemplo, ahí también viene algo que yo sí digo que pues al final, no que abogue por eso, pero entiendo a los que compran las canciones, o sea, los ghost producers y los que compran las canciones en el sentido de que, pues, si tú eres muy buen DJ y de repente sabes que puedes dar un buen show y que puedes tener estas buenas cosas, es como de,
bueno, pero pues es que no soy igual tan bueno produciendo. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, yo no las veo tan mal mientras sean abiertos como en ese tema. Y todo es válido, ya te digo, y lo mejor que puedes hacer es todo y feedback constructivo, o sea, por ejemplo, que esta persona compre temas no quiere decir de que tú no vayas a llegar ahí ni que te haya quitado el sitio. Eso siempre dependes de ti mismo, nunca te compares, pero eso es lo primero de todo. En lo que tú dices, al final, yo creo que una de las cosas más importantes es aprender cuáles son tus mejores cualidades y lo que te van a decir como artista. Y tanto a nivel de marca, porque a veces es tu simple look. Sí, yo qué sé, hay mierda artistas que lo reconoces simplemente por su look y cómo se muestra en redes sociales, y al final la música casi te da igual. O te acaba gustando la música porque te gusta el artista. Claro. ¿Sabes? Entonces son diferentes formas de venderse. Yo creo que también es importante entender cómo funcionan las cosas. O sea, porque está claro que en el mundo de la música, bueno, el mundo no es justo en muchas cosas y hay gente que se hunde en sus propias ideas y digo, bueno, o sea, está claro que la escena es como es y cada uno tiene que intentar hacerlo mejor y para adelante. O sea, porque hay gente que se encierra en plan, no, es que yo hago buena música, pero no me funciona. Digo, claro, es que no solo es eso. Entonces, como que tener todo, lo que has dicho tú, que hay que ser un poco de todo. Sí. Es también lo que decía, punta, es mucha suerte y estar en ese momento, en ese punto justo, son muchos factores. Pero bueno, Sí. puede pasar, o sea, en plan, que la gente que está empezando, en plan, si nosotros lo hemos conseguido, todo el mundo puede, y más ahora que más redes sociales, yo que sé, TikTok, si te puede hacer viral un tema, o sea, lo que sea, o sea, en plan, no hay que desistir. Oigan, ¿y para ustedes qué es lo más difícil de ser artistas, bueno, ser DJs y productores? O sea, a mí lo que más me cuesta es el marketing. O sea, no es que lo que más me cueste, sino lo que me motiva menos. El tema del marketing, sí. Y a veces pierdes el tiempo en hacer cosas y siempre o tienes que estar pendiente en tengo que grabar contenido, o incluso nos ha pasado, hostia, este fin de semana que vamos a este sitio, aprovechamos y grabamos, aparte del contenido de estar pinchando una canción, pues en el backstage haciendo esto, no sé qué, lo otro, así también podemos subir contenido diferente. O sea, estás ahí, dejas el móvil aparte y vuelves el lunes, hostia, que no hemos grabado nada. Y claro, pues te vuelves loco ya en plan de ahora que subo en redes. Yo creo que, o sea, ahora mismo con el tema de redes sociales, pues tienen pros y contras, ¿no? O sea, igual que ahora hay más facilidades y demás, pero también a la vez tienes que enseñarlo todo, pues mucho más. Entonces hay un trabajo de marketing creo mucho más grande que antes. Que antes había menos artistas, entonces era como más, pues, solo música. Entonces los artistas estaban puestos y solo tenían que producir. Es como, bueno, es la diferencia de hoy en día, pero es lo que nos ha tocado y es lo que hay que trabajar. Claro, o sea, sigue siendo una de las partes importantes de ser artista. Sí, es que hoy en día lo importante es estar presente todo el tiempo, o sea, es estar vigente y estar en la mente de las personas. Y esto es tanto en redes sociales como también en la música, que es algo que he hablado varias veces y a veces es un poco hasta triste como esta época en la que todas las canciones, o sea, a veces nada más como que seguir ciertos trends o lo que sea, las canciones ya no duran tanto, ya no perduran, o sea, en la mente de las gentes. Y necesitas como que estar sacando release tras release y antes era como esto igual y un poco más romántico de tener todo el álbum y que era algo más conceptual y bla, bla, bla. Y hoy en día como que ya se perdió eso y como que no o al menos a mí me pasa con pocas canciones que te la escuche después de los 3 meses. O sea, escucho una canción, pero después de los 3 meses puede ser que ya no la vuelva a escuchar. No nunca, pero estoy volviendo a lo que decías antes, por eso la gente recuerda artistas y no recuerda canciones. Exacto. O sea, pero eso es un poco culpa de todos, ¿eh? O sea, las redes sociales obviamente tienen su parte de culpa porque estamos todos viciados en el móvil, lo vemos todo en el móvil, pero es culpa de todos en sentido de que tanto parte de artista, vale. O sea, tú dices, vale, ¿para qué me voy a hacer un tema con 4 drops? Los 4 drops cuando puedo hacer 2 temas de ese, porque es que luego también como usuario, o sea, yo es que las canciones también me canso más rápido, no sé, es como que el mood ha cambiado de la gente, pues tú sacas un tema, pasan 3 semanas, 4, y la gente ya, pum, este tema ya está, ¿sabes? O es un número 1, que bueno, que eso no pasa cada tema con lo que sacas, o la gente se cansa muy rápido. Pero no, yo no lo culpo, ¿eh? O sea, porque a veces también me pasa. Entonces, como que, bueno, el rollo ha cambiado con el de antes y hay que seguir con esto. Claro, es que son muchos factores. Que si, por ejemplo, tú empiezas a sacar música, yo qué sé, por decirlo así, ¿no? Ahora con el tema de los algoritmos, toda la música está bastante... de todo el alcance está bastante cortado, ¿no? Imagínate que yo ahora empiezo a sacar canciones y digo, pues vuelvo a lo de antes, canciones de 5 minutos y ahora las canciones largas. Y de golpe, pues, como la gente, los vídeos son tan largos, a la mitad de mi público empieza a saltarlo, incluso en Spotify, como es tan larga, pues empiezan a pasarla y el algoritmo decide
no mostrar tu música incluso a tus seguidores o mostrársela a mucha menos gente. Al final la consecuencia de esto también es llegar a menos gente. Incluso a ti que te encanta mi música, pues no te salen mis nuevas canciones que la he hecho especialmente para ti porque me la habéis pedido, ¿sabes? Entonces al final, como no hay una plataforma específica para que la gente suba estas canciones de 5 minutos y, por ejemplo, sacar la versión corta en Spotify, todo va por un mismo sitio, pues es una de las consecuencias, está claro, pero es que esto ha sido la evolución va para este lado. Quizá hay un momento que explota y todo vuelve para atrás. Que hay que decir que siempre todo vuelve, pero... Sí, todo vuelve. O sea, nunca se sabe cuál puede ser el siguiente modo de cómo funcionan las cosas, porque puede volver para atrás fácilmente. O sea, sí. Y tampoco estamos diciendo que lo compartamos, porque a veces incluso mola, ¿sabes? Hacer una canción larga y con sentimiento y una melodía, pero es que alguna vez que hemos probado algo un poco más largo, vas a una fiesta, la pinchas, la gente deja de bailar y dices, es que yo no lo vuelvo a pinchar. Y la ves, pues, o sea, bueno, es así. la verdad es que, claro, o sea, aquí realmente en la visión de artista lo que no es lo que importa del todo, pero lo que ves en pista, ¿no? O sea, claro, tú pruebas cosas distintas o pruebas lo que haces y tú ves lo que responde la gente en pista. Y claro, yo tengo también amigos que se quejan del rollo, ¿no? El rollo de antes, tal, o sea, ahora se están perdiendo. Digo, claro, pero es que se está perdiendo, pero es que tú también, o sea, bueno, quizá no, pero tú tienes una caducidad saliendo de fiesta, entonces quizá aquí 3 años tú ya ni estás ahí. Entonces ahora los que... No, digo yo, o sea, yo lo veo así. O sea, y ahora los que están son chavales nuevos que lo que se están empapando es de lo que hay ahora. Entonces para ellos ya es su realidad, que es la que tuvimos nosotros en su año, ¿sabes? Entonces por eso es como que hay que entender un poco también el progreso, que es lo que encuentran ellos, y tampoco se les puede decir, no, está mal, ¿sabes? O sea, es lo que hay ahora. Sí. Y hay que trabajar con ello, disfrutar con ello también, o sea, un poco de todos. Sí, a ver, al final yo también entiendo el tema de que ahorita está todo como más enfocado al dance floor, o sea, el en vivo, ¿no? El que la gente lo disfrute. Y también lo entiendo hasta de la perspectiva del artista, ¿no? Porque tú no estás viendo cómo alguien en su casa está disfrutando sino que tú lo estás viendo en el escenario. Y esa es también la energía que yo siento que también motiva a los mismos artistas, ¿no? O sea, el ver cómo va a aprender, o sea, lo que acabas de decir, Guilla. O sea, si yo pincho esta canción y veo que de 5 minutos, pero pues que a la mitad ya no me la están bailando, es como de, pero igual en su casa la están disfrutando mucho. Entonces es esto, pero como tal, igual y no se ve tanto, y pues al final eso a ti tampoco, o sea, hasta en temas negocios, o sea, pensando en pues eso no va a redituar, ¿sabes? O sea, el pensar en lo que la gente va a escuchar en su casa. Entonces, o sea, sí entiendo eso. A mí la verdad me gusta mucho, o sea, sí me gusta lo que se está escuchando hoy en día y sobre todo, pero también porque aquí tenemos tantos eventos en donde podemos ver esto, ¿no? Y vivirlo. O sea, sí pienso como, por ejemplo, pues hasta en mi país, en México, que la escena está realmente creciendo apenas, y si es como de, no mames, o sea, si yo estuviera en esa situación, estaría muy triste, porque no podría, como que vivir esto y no tendría tampoco como que tantas canciones que perduren. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, o sea, salen muchos releases que me encantan y los puedo estar escuchando en repeat. O sea, ha habido canciones, es más, Satisfaction de Warface, esa canción quedó como la número 1 del año pasado de mi Spotify, creo que la escuché como 300 veces. O sea, una cosa que sí dices como de Dios, pero ni siquiera pero ya no la escucho. O sea, ya, ¿sabes? Igual fue una canción que me encantó, pero tuvo su momento y después como que desapareció. Hay pocas canciones que sigo, o sea, que sí perduran, pero igual pues sí, es al final una evolución y lo que decían, o sea, sí creo que son ciclos, así como en la dureza de la música, en los BPMs, en todo lo que está pasando, o sea, como que siento que va a haber cambios eventualmente, pues también en lo que duran las canciones, en el tema de melodías y así, o sea, siento que al final como que todo va llevando su evolución. A mí sí extraño un poquito el tema de pues tener un poquito más de melodías a veces, pero cuando estoy en cualquier evento, ahí pues ya no se extraña tanto. Sí, o sea, exacto. Lo mismo, sí. O sea, realmente cuando estás en pista es como, bueno, subidón y destrucción. Oye, al final también porque estamos acostumbrados a lo de antes, pero la gente bueno, los chavales de ahora que lo escuchan por primera vez o empiezan a escuchar la música actual de ahora, como no han escuchado lo de antes, y estas canciones de 5 minutos durante no sé cuántos años, ahora escuchar una canción de 2 minutos y o sea, el sentimiento que tú sentías al escuchar una melodía súper larga y progresiva, ellos solo con un trocito súper pequeño y con la subida tienen suficiente y quizás les genera lo mismo que a ti en su día, ¿sabes? Es también un poco, porque estamos siempre comparando, pero no sé, es también un poco un tema abierto, pero... Sí. Ahorita que mencionaste eso algo que sí, la verdad, me genera curiosidad, es, por ejemplo, la gente que entra directamente al uptempo.
cómo es posible. No es por nada, pero es que, por ejemplo, a mí me cuento. Entonces, es como... ¿Cómo puede ser que algo te lleve, que de repente escuches Uptempo y digas, wow, me fascina? Digo, o sea, a mí van a pensar que odio el Uptempo y no lo odio. Pero es que lo menciono todo el tiempo. Pero sí es que a mí se me hace como muy interesante el tema de cómo se ha podido volver tan grande. Yo sí entiendo por qué a mí me ha llegado a gustar poco a poco, porque ha sido gradual. O sea, yo empecé con el hardstyle, de repente el raw, y de repente el hardcore, y de repente el uptempo. ¿Sabes? Como que hay una línea ahí de melodía que me fue llevando así hasta lo más duro. Entonces, yo entiendo por qué me puede llegar a gustar, pero al principio no me gustaban. Pero yo no entiendo cómo alguien puede ir de 0 a 100 y de repente así irse a azotar ahí contra las paredes. O sea, yo realmente es que, claro, no tiene ningún sentido, pero es que nada lo tiene. O sea, igual que cuando es que claro, nada tiene ningún sentido. Yo pasé de escuchar hip-hop a escuchar hardcore y me miraban mis amigos en plan, ¿tú estás loco o qué te pasa? Entonces, como que yo no le pongo barreras a nada, en plan, no sé, quizás han escuchado música, le ha parecido aburrida toda su vida, escuchando un bombo ahí y dicen, hostia, esto hola. Es que no hay filtro, en plan, pero ahí está un poco la gracia, ¿no? De nuestro estilo de música, en plan de que es una locura. Sí. Eso sí. Y en parte, que tampoco sabría qué decirte, ¿eh? Porque, claro, nosotros ahora con el tema de las redes sociales sí que lo ves por todos lados y se creó mucho hate en su día porque también la gente dice, hostia, es que ya no hacen tantas fiestas de hardcore como mainstream como antes, ahora hacen más de uptempo. Entonces la gente dice, hostia, el uptempo se ha cargado lo otro. Y también, pues, otra vez, estamos comparando o criticando y aparte todo el mundo ve críticas en internet también. Y yo qué sé, es como si te digo, una fiesta en una sala, ¿no? Con 10.000 personas sonando un tema de uptempo y ves a la gente ahí bailando. Y en cambio, suben ese vídeo a internet y todos son críticas, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿hasta qué punto? Seguro que ni la mayoría de gente que está criticando ese vídeo es que tampoco ni estaba en esa fiesta ni va a ir a esa fiesta porque no le gusta ese estilo. Al final también estamos hablando de cosas que no me gustan. Es como si ahora yo veo un vídeo de reggaetón y me pongo yo a criticarlo, comentarlo. Sí, y claro. Y también son las cosas que vemos, que ahora es muy fácil ver lo que tiene hate y al final también pensamos que, hostia, pues este estilo, ¿cómo le puede gustar a la gente? O no sé. Es un poco, con el tema de las redes sociales ahora mismo, a veces tenemos la percepción incorrecta sobre cosas simplemente porque la gente está comentando cosas que realmente tampoco. O sea, aunque... Digo, el único hate que entiendo es, claro, la gente se le está muriendo el estilo de música, pues eso lo puedo llegar a entender. O sea, porque, claro, o sea, yo si siga en el hardcore millennium, pues sí, me daría, pues, y no me gusta el uptempo, por ejemplo, o sea, me molestaría el hecho de que se lo hayan comido, ¿no? Tanto el raw como el uptempo se han comido, pues, varios estilos, subgéneros que ya no están tanto. O sea, eso lo puedo llegar a entender, pero bueno, o sea, son cosas que pasan y, claro, tampoco puedes obligar a la gente a que le guste lo que le gusta. Es un poco lo que hay. Pero sí. Sí, o sea, y justo iba a mencionar lo mismo. O sea, que es un poco distinto por ejemplo, la gente que critica el uptempo y que viene del hardcore o los que critican el rock que vienen del hardstyle, porque es como que la evolución que tuvo el mismo género y lo que no quieren es que se acabe perdiendo esto. Entonces, no hay que olvidarse que ese género que ellos defienden y criticando el otro también viene de una evolución. Todo viene de Claro. Sí. Entonces aquí hay que ser justos, porque si ahora mismo nosotros estamos hablando del Millennium Hardcore, pero ahora se pone a discutir con el que era de Early Hardcore, de la época de antes, y quizá te critica el Millennium Hardcore y dice, no, es que tu estilo se ha cargado el mío. Y tú le dices, no, es que mi estilo se ha cargado el uptempo, y vas subiendo, escalando y es sin fin. Luego entra la calidad musical que tenga cada estilo, ¿no? Es que en la calidad musical... Claro, te viene alguien y te dice, no, el uptempo es una mierda. O sea, te dirá que es una mierda porque quizá calidad no diría calidad, sino de tipo de música, pues claro, no es tan extensa, no tiene ni tantos sonidos, ni tanta melodía, lo que quieras, pero es que, claro, luego está el hecho de que, o sea, calidad no significa que sea mejor, ¿no? O sea, porque yo siempre pongo... Pero eso no quiere decir nada, porque hay canciones de techno que lo han petado y tienen 3 pistas, 3 sonidos. Claro, y nadie se queja de esos temas de techno, o sea, ¿sabes? En plan, y el uptempo sí que tiene, pues, por decirlo así, pues, que es lo que pasa un poco con el hardstyle y el tema de la calidad, que eso es verdad, ¿eh? O sea, contra más rápido, todo pasa tan rápido que te cuesta más procesarlo. El hardstyle en ese sentido, como va... Y el hardcore también, me refiero simplemente a diferencias de BPMs tan grandes. Pues como es más lento, pues todo lo que pasa por ahí, la percepción es más lenta y puedes analizar más bien lo que está pasando. Por eso a veces es tan complicado
que le llamemos calidad a algo, ¿sabes? Y en Uptempo es tan fácil poner sonidos tan distorsionados o incluso pocos sonidos, 4 pistas y que suene bien y a la gente le gusta. Pero es que luego está el hecho de que realmente para que un hit sea número 1, o sea, es que no tiene que ser el hit más complejo del mundo, porque, o sea, realmente la gente que lo escucha no son productores, ni Mozart. O sea, realmente, o sea, lo que tiene que funcionar, o sea, es igual que, o sea, te digo, la activation de Aversion. O sea, es un tema súper simple. Y yo cuando escuché a primera digo, esto, brutal. O sea, porque de lo simple que es, está guapísimo. O sea, entonces ahí está el kit de la cuestión para que un tema sea número 1. O sea, que tenga alcance suficiente como para que la gente que no tiene ni idea de producir diga, wow, cómo mola esto, ¿no? O sea, yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Oigan, ¿y ahorita cómo ven la escena en España? O sea, ¿les gusta hacia dónde se está yendo? Bueno, no sé qué tan actualizados estén, no sé qué tanto suelen pinchar. ¿Dónde suelen pinchar más hoy en día? ¿En Holanda o aquí? O bueno, fuera de España o aquí. O sea, más fuera. Fuera. O sea, sí que el año pasado sí que tuvimos bastantes polos aquí en España, ¿no? Entre grandes Central, Fabric, en Volt en Madrid, o sea, Bilbao también. Sí, el año pasado la verdad que estuvimos bastante por España. Pero en general siempre estamos más, o sea, yo sí miro el calendario ahora, set vista, o sea, tenemos más fuera que en España. O sea que es una pena también, pero para mí realmente España ahora está mejor que nunca. O sea, sí, y cada vez hay más productores, más fiestas, más público. Para mí todo está yendo para arriba. Y lo que decíamos antes, ahora como hay tanta visibilidad a nivel internacional y cada vez hay más artistas sacando por temas de fuera. Y aparte, que yo qué sé, por ejemplo, volviendo a lo que es Gearbox Digital, algo que nos gusta, por ejemplo, mucho del sello discográfico es que todos los DJs son internacionales, en ese caso. Mutilator es el que hay holandés ahora mismo, pero el resto somos internacionales. Eso también, no es que ayude, pero es más interesante, ¿no? Porque hay una mezcla aquí de culturas. Hay australianos, franceses, además nosotros de España, y aparte de los holandeses, obviamente, pero también nos ayuda a todos, pues también ser más cercanos, por decirlo así. Claro, es que ahí está un poco la gracia porque es como que lo hemos tenido un poco más difícil que ellos, ¿no? Porque venimos de fuera y entramos dentro. Y entonces, claro, ahora que decía Guille en España que hay más productores, tengo un poco curiosidad, en plan, mola porque están saliendo muchos artistas nuevos, en plan, quién será un poco el que nos, sin decir que vamos por delante, sino el que nos seguirá la pista, y entonces empezar a ver pues más de raw, o sea, porque ya de otros estilos ya ha habido gente que ha llegado muy arriba. Pero bueno, a ver quién nos sigue la pista de ahora y sea en plan, tengo ganas, ¿no? De que alguien venga. Sí, pero yo creo que en un futuro próximo, pues lo que te comentaba antes también, de cada vez hay más sellos independientes consiguiendo cosas más grandes, y eso también favorecerá que la gente, bueno, ya se ha visto que al final hay muchos artistas que montan su propio sello y se juntan con 2 o 3 artistas más y se montan lo suyo por un lado. Cuando pasan estas cosas también abren puertas a nuevos artistas en otros sellos discográficos, porque claro, estos 2 o 3 se van de aquí, quiere decir que 2 o 3 más entran por ahí. Y luego hay sellos como Gearbox, por ejemplo, que tiene el sello main, el subsello que también tiene artistas firmados, y luego tiene otro sello que es aún más para talentos, que ahí ya no tienes contrato de permanente. Ok. Pero yo creo que eso cada vez en un futuro próximo, como puedes tener más visibilidad y la gente al final ya no es, en su época sí que era mucho el tema de me gusta un sello discográfico, sabiendo que los artistas que están en ese sello discográfico tienen un sonido concreto. Ahora ya no es tanto como antes. Sí que obviamente pues hay sellos como Gearbox o End of Line que buscan un poco el rollo de familia, porque claro, tú tienes artistas por separado, pero si los juntas con una propia marca, pues la pirámide se va para arriba, ¿sabes? Entonces puedes enfocarlo también de diferentes formas y montar eventos tú solo. Pero eso es lo que digo, que yo creo que la dirección es buena y que hay que apoyar a toda la gente. Exacto. Y volviendo a la pregunta, yo creo que realmente en España, desde el lado de las fiestas, o sea, está muy bien. O sea, y ahora en plan Madrid obviamente es el top 1, o sea, que tienen las fiestas más grandes, tienen 4 fiestas cada fin de semana distintas, por decir, ¿eh? Pero ahí va, casi. Sí, casi. Y tengo curiosidad a ver si, porque también empiezan a salir más fiestas, no solo en Madrid, o sea, en otras ciudades, ya sea Alicante, Valencia,
Sí, Central también lleva muchos años llevando internacionales. Bueno, ahora estamos hablando de Raw, por ejemplo. Y yo qué sé, o sea, tengo ya en plan de que si se empezara a hacer tan grande como Madrid, pues en las demás ciudades, ¿no? Eso estaría muy bien, pues realmente estaríamos creando pues una escena por todo el país, que eso es como lo ideal, ¿no? Igual que hay fiestas de techno, pues por todas las ciudades y salas súper grandes, pues que pase lo mismo con nuestro estilo, ¿no? Eso estaría muy bien. Sí, algo que me gustaría ver y espero que se haga pronto es, a ver, ya es que solamente existe Nexus como festival, o sea, festival como tal, dedicado solamente al hard. Algo que se me haría interesante y que espero que pase en los siguientes años, o sea, es justamente tener más de estos festivales. O sea, que empiece a haber tipo un Dream Beach, un Medusa, igual y no tan grande, pero que empiecen a tener este tipo de eventos que estén enfocados nada más al hard, que sean de fin de semana o algo así. Creo que eso sería bastante interesante de ver y yo creo que va a pasar. O sea, por como veo la tendencia, seguramente va a ser uno de puro tempo, pero va a pasar. La verdad que estaría bien, ¿eh? O sea, luego, entonces, como que la gente, si pasan cosas así, es como que no será tan obligatorio tener que ir a Holanda para tener una fiesta en condiciones, ¿no? O sea, que eso, Sí. Holanda como el super top, que está de coña, o sea, he ido antes de ser DJ había ido 1000 veces y para mí es en plan next level, pero poder tenerla aquí en España es como, jolín, o sea, es que voy ya 10 minutos en coche y lo tengo igual, ¿sabes? O sea, eso Exacto. sería brutal. Oigan, y les quería preguntar justamente en qué momento empiezan a tomar la decisión para irse a Holanda. Bueno, eso siempre ha estado ahí, la verdad, ¿eh? Lo que pasa que también, al final, pues, entre los estudios y trabajo y que las cosas funcionaban bien, también teniendo bolos en el extranjero, de algún momento que dices, ¿para qué voy a irme ahí si ya me está funcionando bien? Yo creo que la decisión la tomamos sobre todo en el momento en que cuando empiezas ya a tener más bolos y vas pinchando en diferentes sitios, sobre todo teníamos muchos bolos en España y como hemos comentado antes, que nos gustan muchos subgéneros de música, había un momento que nos sentimos un poco desconectados de lo que es el público ¿no? Hostia, tenemos muchos bolos fuera de Holanda, en Alemania sobre todo, pero luego en Holanda tenemos unos cuantos, los grandes más que nada, porque claro, los grandes sí que tienen un abanico más grande de artistas, como Defcon, por ejemplo, pero todo lo que son fiestas pequeñitas, que son cuando realmente van los chavales de Holanda que escuchan el estilo, más frikis por decirlo así, esas fiestas pues no las teníamos tampoco y a nivel de redes también podías ver la respuesta de Instagram cuando miras de dónde tienen los seguidores, cuando publicas algo para el público holandés y solo te comentan españoles y dices, hostia, algo está pasando aquí, queríamos enfocarlo un poco más en Holanda también. O sea, para que fuera más por igual y que no solo nos venga gente de aquí. O sea, teníamos como Alemania y España como lo más top, cuando en el fondo, o sea, donde hay más fiestas y donde hay más mercado es en Holanda. Entonces era eso. Al final se nota un poco los gustos en cada país y en cada, incluso ciudades y demás, según donde pinches, pues claro, tira más una cosa, otra. Entonces, claro, en Holanda es como que son muy, a su manera, es como son ellos, pues les gusta lo que les gusta y les gusta solo esto y no me lo cambies demasiado. y entonces de ahí ha venido también un poco tener el foco en seguir con nuestro estilo, pero enfocado al sonido holandés. Bueno, y también decir la verdad que, o sea, no es solo eso, no es ese nivel de música tampoco, pero o sea, al final con tantos años subiendo ahí en diferentes países, aparte con nuestro sello discográfico, claro, todos viven ahí también quieres estar cerca de esta gente, con gente que trabajas, no es solo, mi vida no es pinchar en Holanda, ¿sabes? O sea, sí que es mejor y para tu carrera pues es mejor también, pero también es un conjunto de pues la vida social que tienes ahí, porque al final nosotros también venimos de Barcelona, pero también cuando íbamos a fiestas a Madrid pues estábamos ahí todo el fin de semana, porque también conoces a gente, ¿no? Entonces son muchos factores en verdad. ¿Y qué cantidad hay de fiestas, por ejemplo? O sea, digo, sé que festivales hay trillones, ¿no? Pero bueno, yo no he ido a Holanda nada más como que a una fiesta de hard. Entonces, sí me interesaría saber, o sea, como que sí es una cantidad exorbitante, o sea, encuentras fiestas todos los fines, o sea, ¿cómo? Sí, es desorbitado eso. ¿Sí? Sí. Yo creo que vi un reel que decía como que habían, es que no sé si me estoy pasando, pero creo que habían 100 festivales al fin de semana, pero, o sea, de todos los estilos, ¿eh? O sea, no solo de hard, pero habían 100 festivales al fin de semana. Creo que es el país con más festivales del mundo. Sí. Bueno, claro, y de población, claro, es que encima no es grande Holanda. Sí, no. O sea, yo creo que eso está impresionante. O sea, en plan, yo creo que tus padres, en plan, si tienes 18 años, en plan, no puedes estar en casa el sábado, el festival.
Aprovecha uno de los 100 que hay. Exacto. Bien. Sí, yo no sé, en plan, dejar quizá no hay tantos, porque yo por lo que veo, en plan, si son los grandes, ahí sí que es como que va más por fin de semana, o sea, no se pisan tanto entre ellos, más que nada para llenar los aforos. Pero luego sí que veo fiestas más pequeñas, que veo los DJs de ahí que quizá pinchan en 3 fiestas en la misma noche, pues ahora van aquí, conducen 2 horas, pinchan en esta otra, son fiestas más pequeñas, pero quizá no sé cuánto vale la entrada, pero quizá 15 euros, 20, cosas así. O sea, son más, no tan festival, sino fiesta grande, diría yo. Sí. Pero también pasa un poco como en España, por decir así. Holanda, o sea, es pequeño, pero aún así hay ciudades que el público es de ese de esa zona. Es decir, yo qué sé, quizá hay fiestas en Tilburg, que va a ser Sud, o en Rotterdam, y tú montas una fiesta ahí y siempre va a ser el mismo público. A veces depende de la magnitud, pues ahora hay gente de fuera, pero tú puedes montar una fiesta en Ámsterdam y en Rotterdam a la vez, que no se van a chocar entre ellas, porque es que los de Rotterdam no van a ir a Ámsterdam. O sea, claro, Eso pasa más, sobre todo con chavales, por decirlo así. claro, Ok. en el fondo, realmente Holanda, o sea, es pequeña, pero claro, o sea, tiene las 5 ciudades así grandes donde se hacen fiestas y no dejas de tener que hacer una hora de tren, si quieres ir. Claro. O sea, Bueno, y de coche también, no sé, una hora moverte de punta a punta. Sí. Y quitando Ámsterdam, ¿en dónde es donde ven más fiestas? ¿O donde hay más ambiente? Cerca de Eindhoven. en Brabant. Ok, Donde hacen North Brabant, que es donde hacen ahí el Rebirth, Rebellion, O sea, Rebirth, Decibel, Decibel también. luego Intense también está cerca, o sea, es como todo. Shockers también estaba por ahí, En el sí. centro, o sea, en el centro de Holanda, Sí. o sea, ahí es donde están todas. Creo que la Masters también está cerca, o sea, tienes como en un perímetro de 30 kilómetros, media hora en coche máximo, tienes todas las fiestas ahí. Entonces, la gente que vive ahí es como, bueno, pues la que quiera. Yeah. Oigan, y para ustedes, ¿qué festival es su favorito como espectador? O sea, el que más les haya gustado ir. Sí, yo depende de los años. Yo al principio era pro Decibel pro Defcon y luego me pasé al Decibel. Yo fui Defcon, porque claro, fue mi primer festival de fin de semana. O sea, pero claro, es que Cubase me gustaba mucho. O sea, Cubase creo que fue el festival que fui más en plan de visitante y es una pena porque me hubiese gustado pinchar ahí, claro. O sea, cancelaron. No. Y ahora mi último descubrimiento fue Intense, que nunca había podido ir porque me coincidían exámenes, que siempre las fechas eran muy malas y fuimos este año anterior, o sea, por suerte pinchando. Y para mí fue, o sea, brutal. O sea, me encantó mucho el rollo, porque también tienen carteles más interesantes. O sea, Defcon mola mucho, pero es como más, o sea, más internacional. Los carteles son más predecibles. O sea, en Intense te ponen DJs como que no han pinchado en fiestas grandes y es como, bueno, para mí es más, o sea, me gusta mucho Intense. Depende del momento también. Sí, sí. Ya. Que también, por ejemplo, yo ahora aquí que estoy en Holanda, pues ha cambiado un poco mi interés por las fiestas y festivales. Ahora como es cada fin de semana una diferente, hay veces que digo, ya no, me da palo hasta ir. O sea, También te haces mayor. bueno, también puede ser, no, pero sí. Hombre, también trabajando en la fiesta, a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo el fin de semana tengo bolo, me voy con mis amigos e incluso confieso a escuchar reggaetón. Yeah. O sea, con tal de desconectar un poco del rollo, pero sí, o sea, ya trabajando de esto, que pincha es fiesta tras fiesta. Oigan, ¿y ustedes son de los que suelen fiestear después de pinchar? Sí. Aparte, sí. No, pero Cualquier No, por persona que ejemplo- me preguntes te podrá contestar que sí. Pues, sí, porque también nos gusta escucharla, aparte de que somos colegas de otros DJs que también van a hacer support desde abajo y escuchar temas, ¿no? O qué sé, canciones que nos gustan también, porque al final te pasas el día escuchando música y aparte también que cuando tú estás pinchando en un sitio, y yo te diría que me encantaría, por ejemplo, ver un set nuestro desde abajo en vez de estar pinchando desde arriba. Porque a veces tú estás arriba y sí que ves a la gente, ¿no? También como lo escuchas en los monitores de ahí, normalmente la calidad es buena en casi todas las fiestas. Pero claro, no es lo mismo tampoco que estás de abajo y escucharlo. Por eso también me gusta pues cuando está pinchando otro DJ, incluso si sé que va a poner un tema nuestro, pues quiero estar ahí abajo y escucharlo también para ver las reacciones desde abajo. la verdad. Pero sí, la verdad que muchas veces hemos estado por las fiestas y luego la gente pues le gusta verte en el público o incluso te pones a bailar taplo o lo que sea con la gente del público y luego te mandan mensajes al día siguiente. O sea, yo, Oye, fue muy guay verte en el público o sea, yo no y bailar pienso contigo. que hay que aprovechar ahora que podemos, porque claro, también luego, o
O sea, ojalá en caso de que vaya mejor todo, claro, yo o sea, me encuentro DJs tipo Sigmod y demás en el backstage y claro, o sea, tú los ves y dices que no pueden salir a la pista. O sea, cuando ya llegas a un cierto nivel de fama, o sea, es que no te dejan ni andar. O sea, porque intentas andar 10 kilómetros, estar ahí, ¿sabes? Solo te piden fotos y demás, que está muy bien, pero claro, o sea, ya como que no puedes estar en cualquier fiesta. Sí, pero sí siento que depende, o bueno, no sé. Es que, por ejemplo, o sea, me pongo a pensar en Defcon justamente el año pasado, o sea, que veías a muchísimos, o sea, me acuerdo que estaba hasta Randy ahí en medio, entre el público, ¿sabes? Y como que siento que, no sé si dependerá del evento, pero como que hasta la gente se da cuenta y como que no es tan intensa con los artistas. Por ejemplo, yo qué sé, si te digo la fiesta de Gearbox. La fiesta de Gearbox, cualquier artista de Gearbox se va al público, viene a por ti, seguro. En cambio, una Defcon, aparte que hay una mezcla de gente, mezcla de estilos, es internacional, aparte de la que te va a reconocer la mitad de gente que en la otra fiesta, que es más... Bueno, sí. Sí, porque aquí tienen el highlight, ¿sabes? O sea, haciendo el evento de Gearbox es como de... prácticamente casi todos conocen a todos, porque van al evento de Gearbox. Entonces sí, tienes razón, que a mí me da la sensación que en festivales como Defcon, Decibel, así más grandes, la gente no molesta tanto, o te reconocen y dicen, mira, este es el de... Pero porque yo creo que conocen menos. O sea, porque, por ejemplo, vamos a una fiesta de estas y estás en tu escenario y ahí te conoce todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, pero te vas a otra sala y la gente pues como más... Plan, uno que escucha tempo quizá no le gusta el raw y no tiene ni idea de quién eres, ¿sabes? Te vas por ahí tan tranquilo. O sea, yo creo que depende de la fiesta, de quién seas también. O sea, claro, he puesto el ejemplo de Sigmod, pero todo el mundo sabe quién es Sigmod y la gente, o sea, le debe pedir fotos, pero a tope. Claro, depende un poco de quién, cuándo, dónde. Sí, de hecho me acordé que justo en Defcon y en Decibel vi a Mish, así las 2 veces así está. A Mish la vi 3 veces, o sea, 2 veces en Defcon y una en Decibel. Una vez, de hecho, fue cuando Sigmod estaba tocando. Y la neta, súper chida. O sea, sí, como que... Yo sí le pedí foto. Pero nada más una de las 3 veces. Porque dije, ya, pajé. Tampoco voy a estar ahí molestando todo el tiempo, ¿no? Pero, o sea, sí vi que aún, por ejemplo, cuando estaba Sigmod tocando, y ahí yo siento que la mayoría de la gente la identifica. Entonces, aún así no vi, te digo, tampoco como que mucha gente se le acercara. Obviamente sí, también estaba ahí Malice. O sea, y como que la gente... pues es tranquila, o sea, y también te digo, cuando vi a Randy ahí en medio, o sea, como que, sí, o sea, pero por ejemplo de Randy, yo creo que sí, la mayoría que estaba en el red ahí en ese momento lo debe de ubicar. Sí. O sea, pero por lo general la gente tiene respeto, ¿eh? También yo creo que puedes leer un poco en qué mood está la persona, ¿no? Si tú estás en la red tranquilamente, yo creo que obviamente no estás esperando a que venga alguien a pedirte una foto. En cambio, si acabas de pinchar y sales al público por la salida del backstage, la gente que está cerca de esa zona justamente es porque está esperando que salgan los artistas. Sí. ¿Sabes? Entonces es diferente encontrarte a alguien en medio de un festival, en medio de una red, que justo en la salida de donde están los artistas. O sea, sí que es verdad que lo que dices es que en general es tranquilo. O sea, no, la gente no se pasa y demás y sobre todo respetan. Pero ahora me acabo de acordar, o sea, nada en comparación a tu país, cuando fuimos en México. O sea, en el Dreamfields. Sí, me acuerdo que fue increíble. O sea, a mí me encantó por eso, porque claro, es que todo el mundo, o sea, nunca nos habían pedido ni tantas fotos, autógrafos y demás. O sea, ¿en serio? ¡Qué cool! Sí, o sea, cuando picabas en el Dreamfields, que fue hace 2 años, o sea, 2022, ¿no? Sí. Y, bueno, increíble, o sea, me acuerdo que todos los artistas fuimos a chequear el escenario y la gente en masa, a todo el mundo, o sea, a todos los artistas por igual, o sea, increíbles. O sea, no, me encantó mucho el vibe de México y la gente, o sea, es súper guay. Ay, qué cool. Aparte, justo apenas me acaban de contar, yo no supe que hubo como un escenario de Gearbox justo en Dreamfields hace 2 años. Me lo contó una artista también que entrevisté hace poco, Liquid Flux, y ya me estaba contando que estuvo muy chingón y que la verdad Gearbox se portó súper bien. De hecho, él creo que abrió ese escenario, pero que la verdad estuvo muy, muy cool. Yo la verdad es que cuando estuve en México nunca llegué a ir, pero sí me dijo esta persona que es, o sea, un festival muy, muy chingón. O sea, para Te diría que la sala de Gearbox quizá de los mejores sonidos que he escuchado yo en un festival. No sé qué tipo de leyes habrá y qué normativas habrá, pero... Sonaba fuerte, pero sonaba nítido, sonaba bien. Sonaba muy bien. O sea, sí. Y aparte el suelo era como de arena y temblaba el suelo de arena, que era una locura del bajo que había. Pero muy nítido. Y aparte del festival, el país increíble. O sea, comida, tequila, o sea, todo. ¿Todos se enfermaron? No, yo no. Yo todo el día tomando tequila ni te enteras.
Locura todo, ¿no? Es que, por ejemplo, a mí me pasa que hasta cuando voy de visita, o sea, nada más de que mi estómago ya no está acostumbrado, sí me acabo enfermando siempre. O sea, sí es pesada la comida, pero no mames, sí, la comida es deliciosa, la gente es increíble, o sea, la verdad, sí, México es precioso. Me enamoré, o sea, ojalá. ¿Solo han ido esa vez en Dreamfields? Sí, fue solo en Dreamfields. Y lo único que fuimos a Dreamfields, que era en Guadalajara, y estuvimos una semana antes, y entonces fuimos a Cancún, a Playa del Carmen. Ahí a Playa. ¿Qué les gustó más? El viaje ya. O sea, es que es diferente. A ver, la cosa es que Guadalajara tampoco vimos mucho, porque el festival eran 2 días, llegamos viernes, nos fuimos el lunes, y como eran 2 días antes del festival, pues no nos dio tiempo a ver mucho. Sé que ahí hay la ruta del tequila, ¿no? Tequila, sí, porque está tequila. Claro. Eso sí que me hubiera gustado verlo. Sí, los amigos con los que fuimos fueron a Tequila y nos Sí. dijeron que brutal. O sea, la próxima tenemos que ir. Sí, la verdad es que yo no he ido, pero sí he escuchado que está muy bien. Por ejemplo, lo que sí me gusta mucho, y de hecho voy en poco tiempo, es la Riviera Maya. O sea, lo que es Playa del Carmen y todo eso me gusta bastante. Ahí estuvimos nosotros, sí, está. Yo probé por primera vez un resort que no había ido en mi vida y me encantó. Todo incluido, ¿no? Pum, todo, comer, tal. Brutal. O todo incluido allá es lo mejor del mundo. Sí. Y también las playas de todo, o sea, las mujeres también súper bonito, o sea, todo, nos encantó. Isla Mujeres es posiblemente de mis playas favoritas, o sea, me encanta. Aparte, si te lo agarras con buen clima y todo, y no sé si les tocó sargazo o no, porque de repente eso también arruina un poco las playas, pero está precioso, te la pasas muy, muy bien. Brutal. Hay que volver. O sea, al promotor, lo que sea, tenemos que... Cruzado de 2 series. Sí, no lo dudo. Seguramente para muy pronto van a estar por ahí de nuevo. Oigan, bueno, ya nada más les voy a hacer 2 preguntitas más. Una más bien es que quiero que me cuenten no sé qué acaba de pasar con de salir lobos atrás de mí. Felicidades. Se acaban de ganar un auto. Un viaje a México todo pagado. No sé qué acaba de pasar. Ya se me olvidó. Que quiero que me cuenten alguna anécdota que les haya sucedido en algún evento. O sea, algo, no sé, fuera de lo común. Fuera de lo común, no sé. A ver, puede ser también con un fan o lo que sea. Lo que siempre hablamos es que más de una vez he ido con el... Vale, a ver, yo he cambiado de look. Me gusta mucho cambiar de look, cambiar de peinado o lo que sea. Pues la gente se olvida muy rápido de mí. Que me ha pasado más de una vez. De estar ahí en el público. Más de una. Más de una vez. Y de ir ahí al público y que ven al Funta, a mí no me reconoce nadie. El chaval mira al lado y me dice, ¿me puedes hacer una foto con él? Y estoy yo haciendo la foto. Claro, hay muchas que ya las hago en coña de hacerle la foto al Funta con el otro y decir, no, si somos los dos de Strike, y digo, hostia, perdona. La gente, la verdad, que claro, cambia de rollo rápido, pues se queda con otra imagen y yo lo veo cuando andamos por ahí, en plan, me vienen a mí, ¿sabes? En plan, la foto y en plan, digo, verme no sé qué, y a veces se quedan mirándolo en plan, ¿por qué sale en la foto? Y yo, Canelo, Ya, claro. Oye, pero eso es buena táctica, digo, regresando a lo que estábamos hablando hace rato de... hay veces que lo veo con el marrón y digo, bueno, ya aprovecho y me voy y se quedan hablando con la gente. Exacto. Me voy a tener de rubio también, ya verás. Sí. Ay, y no sé, que se me ocurra ahora. Yo me acuerdo una que fuimos a pinchar a Navarra Asunción, ya que había un amigo de Madrid, de Jalvari, que montaba las Hard Formation. Y bueno, pinchamos ahí, que es como un pueblo de Toledo, ¿no? ¿Toledo? Segovia, ¿no? Segovia, eso, perdón. Y me acuerdo que, yo qué sé, nos invitaron a un cochinillo para comer, no sé qué, y pues me siento mal. Y total, que estoy toda la tarde, en plan, yendo al baño, y me acuerdo de estar pinchando, que no saltaba, porque si saltaba, ahí no se salvaba nadie. Eso fue crítico. Ay, Dios. Y no sé, así por lo general tendría que pensar, pero anécdotas tenemos un rato. Sí, seguro que sí. Siempre nos pasan cosas también a nosotros. Total. Ay, bueno, pues ahora sí, les voy a hacer la última pregunta. Quiero que que me la responda cada uno. Y es, ¿cómo les gustaría que lo recordaran en la escena hard? Hombre, pues yo tampoco... Es que no hay una forma concreta de esa pregunta, es un poco trampa. Yo diría que nos recordaran bien. O sea, pues sí que hay artistas que a veces, pues por cambiar X estilo, por cambiar X de rollo, hay gente que se enfada, no sé. O sea, yo creo que en el fondo siempre hemos sido bastante honestos y nos gusta, en plan,
no sé, ser muy transparentes y no buscar problemas, no sé, siempre según qué ambientes la gente como también se critica mucho, no sé qué, o sea, no sé, a mí siempre me ha gustado pensar como que nos vean como gente honesta y que tampoco nos metemos demasiado en problemas y que, no sé, que nos gusta hablar por la música, entonces a mí me gustaría que nos recordaran así, la verdad. Claro, yo casi que te diría que no me gustaría que me recordaran por algo que no somos. Exacto. ¿Sabes? Porque al final siempre intentamos ser, yo qué sé, es que al final ayudar a toda la gente, igual que nos han ayudado o no nos haya ayudado, pues nosotros poder ayudar a la otra gente. Y yo entiendo que cada persona tenga su opinión. Y hay veces incluso que hablas con gente y opina mal de algo y cuando vas a hablar con esta persona en concreto dice, no, si es que no hablo de ti como tal, hablo de tu música, de lo que sea. Pero cuando te comentan, pues te apuntan a ti como persona. Entonces, yo como persona me gustaría que me recordaran pues como somos, ¿no? Pues yo qué sé. O sea, que nos recordaran como cuando la gente nos conoce. O sea, realmente... Exacto, como personas, como tal, ¿no? Como artista. Pues como artista ya cada uno va a tener su propia opinión, porque aquí ya... Y todas respetables, obviamente. Exacto. Ok, perfecto. Oigan, y una última pregunta. ¿Nuevos talentos que les gustaría recomendar? O sea, talentos que hayan escuchado de aquí, bueno, puede ser de España o de algunos lugares, talentos emergentes que estén ahí echándoles el ojo. Buah, hay muchos. A ver, de aquí a España con quien, o sea, con quien más cercanos que digamos son Ataraxia, Dopamine, o sea, es que hay mucha gente. Es que tampoco me gusta decir nombres porque a veces es lo que te venga a la mente, los que tienen más cercanos, los últimos que he hablado, y eso tampoco a veces la gente, no es que se lo tome mal, pero alguno se siente... no sé si ¿Por qué no me mencionaste? No, pero mira, Sí, no. al contrario, a mí me gustaría como que también empezar a hacer que los mismos artistas, o sea, recomienden, no para que otros se sientan mal, entiendo lo que dices y sí pasa, pero es como, pues, para dar como, pues, a conocer a talentos emergentes. O sea, yo creo que sí, o sea, los nombres que ha dicho, por ejemplo, pero o sea, en general todos. O sea, no sé, yo todo lo que nos llega cada vez suena mejor. O sea, eso es como que son todos. O sea, sin sobresaltar los demás, o sea, creo que España tiene mucho que dar. Sí, hemos hecho ahora, hicimos una web nueva y pusimos, porque siempre hay mucha gente que te intenta mandar demos, promos por Insta o por lo que sea, y a veces pues es difícil escucharlas o que te las manden o poder dar un buen feedback, porque a ver, siempre buscamos, igual que en su día nosotros mandamos un tema a alguien y le pedíamos feedback y pues incluso te daba rabia cuando no te contestaban porque estás esperando una respuesta de algo, de una canción tuya. Pues en la web que hemos hecho ahora hemos ya puesto un link que la gente puede mandar ahí sus canciones y podemos dar el feedback directamente, descargarla, incluso estar en contacto con esa persona. Porque claro, nosotros a veces sí que hay sesiones muy específicas y eso también me da rabia a veces que nos pasa, ¿no? Pues yo qué sé, una sesión como la de Box Pole Position, pues nos centramos mucho en nuestro sonido y porque claro, un buen set ahí quiere decir que te permite pinchar en otros sitios. Y ahí es en otros sitios obviamente pues que te permite dar un poco más de apoyo a otros talentos o lo que sea, igual que a nivel de producciones. Pero sí que invitamos a toda la gente a que nos manden promos, demos siempre, que siempre estamos disponibles y intentamos contestar a toda la gente y apoyar y ayudar a todo el mundo. ¿Cuál es la página? Al final... ¿Es de strikers.com o...? Exacto. Tal cual. Sí. Sí. ¿Ibas a decir algo más? No, yo digo eso, en plan, que la gente que no dude en enviarnos cosas, que nosotros venimos de ahí, sabemos cómo va todo y que siempre que se pueda ayudar lo que consideremos que es ayudable, siempre lo haremos. Perfecto. Oigan, Guillem, Funta, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó hablar con ustedes, la verdad la pasé muy, muy bien. Espero que todos los que nos escuchen lo hayan disfrutado también. En serio, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que están muy ocupados, por eso tardamos tanto en poder lograr esto. Pero, en serio, de verdad, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. De nada, un placer. Que me lo pasa muy bien, ¿eh? Siempre recordar momentos y comentar anécdotas mola mucho. Así que... Siempre mola mirar al pasado y dónde has llegado y pensar tú mismo y decir, hostia, y pensar en tu proyección también en un futuro. También motiva. Y si alguien lo ve y podemos también de servir de inspiración para alguien o lo que sea, pues es bienvenido. Muchas gracias. De verdad, muchísimas felicidades también, ¿eh? Y muchas felicidades por lo que han logrado. O sea, es impresionante. Y ahorita apenas están comenzando, que es lo más cabrón. Ahorita viene todavía lo mejor. Ahí está. Ahí está, Iván. Pues, perfecto, muchas gracias por la invitación y nada, nos vemos en la pista. Sí, definitivamente, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos también por habernos escuchado y los veo pronto en un episodio más. Y suscríbanse al canal y nos vemos en Fabric.
Nos vemos en Fabric el 9 de marzo. Sí, es 9 de marzo. No, va a ser Fabric.